Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean donde quiera que estén ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Esta es la revista semanal del Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz, que todos los jueves a esta hora me reúno con ustedes para pasar 3 horas de hablar y de comentar cosas y de hablar de la realidad que nos está ocurriendo, quizás tratando de asumir un punto de vista distinto. Y por distinto no quiero decir mejor. Por distinto quiero decir razonable y racional. Por distinto quiero decir que sin las actitudes o de conveniencia política, yo tengo mis posiciones políticas, pero eso no tiene nada que ver. Sin las actitudes de conveniencia política, sin las actitudes viscerales, sin el tema subjetivo, sino tratando de analizar la realidad con base en los hechos y los datos. En mi caso particular, mi posición política ante el mundo, pues tiene que parte de hechos y de datos, no de convicciones y de creencias dogmáticas, ¿no? Para eso ya tenemos a los libertarianos y tenemos a los marxistas y tenemos a toda esta gente. Pero no, yo trato de decir, me gustan estos ideales porque me gustan, pero me gusta esta forma de hacer realidad nuestras ideas porque he visto que funcionan, punto. Y esto no lo puede discutir nadie, y mucha gente le cabrea muchísimo que la socialdemocracia tenga mejores resultados a la hora de gobernar que todas las demás ideologías. Pero bueno, esta es la idea. Y estamos aquí para conversar, para comentar cosas y para responder a las preguntas que ustedes pueden tener. También en gran medida. Así que bueno, empecemos por el principio. Quiero decirles que el día de ayer, y no lo puse aquí, fíjense qué tal estoy. He tenido unos días que no se los recomiendo absolutamente a nadie. Pero logramos ayer publicar un video que a mí me pareció importante y que va a tener segunda parte el día de mañana. Y que lo tenemos aquí. Bueno, no tenemos, lo que tenemos es esto, que es el video que hicimos. ¿Qué es lo que pasa? Con frecuencia me pongo a pensar, como realmente nunca tuve ninguna creencia religiosa en toda mi vida, y yo sé que a algunas personas esto les puede parecer lo más raro del mundo, pero ¿qué quieren que haga, no? Como no tengo creencias religiosas, siempre me he puesto a pensar cuáles son las motivaciones que puede tener la gente para creer en un Dios. Y sobre todo me ha llamado mucho la atención las racionalizaciones a posteriori. Es decir, la gente que cree en Dios porque se lo enseñaron, o sea, por lo menos mi idea es que se lo enseñaron, lo educaron así, punto. Y luego, cuando se ven enfrentados a críticos como yo, por poner un ejemplo, gente que opina distinto o que maneja distinto el tema de la realidad, o sea, de las religiones, de las propuestas de las religiones, del contenido de los libros sagrados, de las presuntas enseñanzas, de los presuntos dioses que tienen por ahí, etcétera, etcétera, pues tienen que racionalizar su creencia. Entonces buscan argumentos que en general son bastante pobres precisamente por eso, porque son argumentos hechos a posteriori. No es que los hubieran pensado y por ellos creen, sino que creen y los utilizan para justificar sus creencias y tratar de defenderse ante lo que pueda yo plantear. Entonces, bueno, yo hice 3 desafíos a las creencias, a 3 motivos para creer en Dios: el miedo a la ignorancia, la creencia en los milagros, por supuesto, ya ni me acuerdo cuál era el otro. Bueno, véanlo ustedes, pero ha tenido muchísimo éxito. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo a veces lo noto y me extraña que los vídeos de religión tienen más éxito cuando son los más irrelevantes. ¿Por qué digo que son los más irrelevantes? Porque son los que menos sentido tienen. A ver, lleva 10.800 visualizaciones. Generalmente son 5 o 6 mil visualizaciones las que pueden tener estos
Cuando tienen 10,000 ya es maravilloso, y luego tienen 1,000 y la gente dice, ay, es que no sabía, perdón, se hizo pequeño, no sabía Mauricio que iba a ganar mucho dinero, que no ganó mucho dinero, ya lo vimos la semana pasada, o que iba a tener mucho éxito con este video. Pues no, no lo sabía, no tengo ni la más remota idea. Yo voy haciendo los vídeos que considero pertinentes y luego si resulta que funcionan, pues qué bueno, y si no, pues qué mal, y punto. Bueno, entonces, pues ahí está lo que hicimos el día de ayer. Como siempre, para rápidamente les voy a pedir su apoyo en Patreon, en PayPal o en Ko-fi para seguir adelante con nuestro canal. El canal lo necesita. Aquí este jardín pues no se riega con buenos deseos, sino se riega con dinero, con lo que cuesta la cámara, con lo que cuesta el tiempo, con lo que cuesta el tiempo mío, con lo que cuesta el alquiler del estudio, las luces, que las vamos cambiando cada vez que podemos. Tenemos mejores luces, tenemos mejor sonido, peleamos mucho con el sonido, con la ayuda de muchos de ustedes, que por cierto, Alex, que nos ayudó tanto, hay una cosa rarísima que está pasando, ya te contaré algún día, pero es que cuando grabo no graba peor que cuando transmito. O sea, en el streaming el sonido está muy bien, pero lo mismo si solo en vez de hacer streaming solo grabo, pues no funciona y tengo que usar otro sistema. Bueno, ¿qué más? Habrán visto que tengo camiseta nueva con base en que no me da la vida. Pero esta la encontré, fuimos a comer a Cangas de Onís, que es una ciudad muy concurrida además en Asturias, bueno, porque está al pie cerca de la cueva de Covadonga, donde se supone que se apareció una virgen. Ya sabes tú que cuando se aparecen las vírgenes hay negocio y hay dinero. Y además ahí está pues, el inicio del descenso del río Sella, que mucha gente del mundo viene a hacer el descenso del río Sella, a andar en kayak o en piragua en el río Sella y tal. Es un lugar muy, muy turístico. Estábamos viendo camisetas, de pronto vi y dije, pues mira, me la regalan, y mi familia dijo, vale, te la regalamos. Entonces, muchísimas gracias. Así que traemos nueva camiseta. Y por cierto, hay y no me acuerdo de su apellido, me va a perdonar, pero Paco es un profesor de una escuela, de un instituto cercano a donde yo vivo, que un par de veces me ha invitado a darles charlas, sobre todo una charla que tenía yo directamente dirigida a adolescentes sobre los datos o sobre los temas que en aquel momento se usaban más para engañar a los adolescentes, y me invitó un par de veces a dar charlas a su instituto. Ahí me suicidé homeopáticamente un par de veces, hice un suicidio homeopático así fantástico, me bebí un preparado de venenos gravísimos, no pasó nada, porque lo diluí, como dicen los homeópatas que hay que diluirlo, y entonces pues ya no pasa nada, pues ya no tiene el principio activo. Y él es un buen compañero y una buena persona. Y ayer de pronto sube mi hijo de casa, oye, me encontré a tu amigo, al profesor Paco, que te trajo una cosa. Yo llevo tiempo queriendo, compré en Estados Unidos una muñequita de Velma para sustituir a Scooby-Doo, porque Scooby-Doo es miedoso y cree en lo paranormal. Lo tenía aquí simplemente como muestra, como representante pues del espíritu del Scooby-Doo original, que es, ya sabes tú, que aparecen monstruos, extraterrestres, fantasmas, brujas, zombies, lo que sea, y al final pues se descubre que les quitas la careta y eran Maussan, o eran Iker Jiménez, o eran Juan José Benítez, este tipo de escoria, ¿no? Entonces, pero la inteligente del grupo es Velma Dinkley. Entonces yo compré una muñequita de Velma en Estados Unidos, la trajeron, no me la entregaron, dicen que fueron a entregármela a mi casa, que no es cierto, porque yo siempre estoy en mi casa, no ando viajando por todos lados, soy bastante ratón de un solo agujero, y entonces la van a devolver a Estados Unidos. Les dije, pues bueno, ya me la devuelven, ¿no? Me la vuelven a mandar. He estado en todo eso, y lo que me regaló Paco es, pues precisamente la misma muñequita que había yo comprado en Estados Unidos, Velma Dinkley, que en español le pusieron Vilma, no sé por qué, porque Vilma es la Vilma Picapiedra, no vamos a confundir a la gente. Entonces, pues ahora Scooby-Doo se puede ir a seguir asustando
con los extraterrestres y los zombies y los monstruos y los fantasmas y todas esas cosas de las que viven Iker Jiménez y su banda, y entra a los Guardianes por cortesía de Paco, Velma Dinkley, que es la inteligente del grupo, es la que sabe resolver los asuntos y es la que representa el escepticismo sano y útil que deberíamos tener todos. Entonces, pues muchas gracias, Paco, por la Velma Dinkley. Y muchas gracias a Velma Dinkley porque a partir de ahora es una de nuestros guardianes del canal, junto con, para quien no lo sepa, Johann Sebastian Bach, que representa la música y el arte, Charles Darwin, que representa la ciencia, me gustaría un Newton, pero no hacen Newtons, y por supuesto Witold Pilecki, que representa la decencia. Witold Pilecki es el militar polaco de la resistencia polaca que se hizo detener en Auschwitz, que estuvo organizando la resistencia en Auschwitz, que ayudó a escaparse a muchos de los compañeros de Auschwitz, y que fue el que cuando se escapó de Auschwitz, pues básicamente se podía escapar cuando quisiera, porque el tipo era brillante. Cuando se escapó de Auschwitz escribió el informe Witold, donde por primera vez se informaba al mundo y a los aliados del exterminio industrial que estaba haciendo la Alemania nazi de judíos y gitanos o Roma fundamentalmente, ¿no? Entonces son los tres guardianes: la decencia, el arte, la ciencia y la actitud escéptica y crítica, que es fundamental. Vamos a lo que ustedes nos quieran decir hoy. Dice: ¿usted cree que la actual civilización en la que vivimos está colapsando, tal como fue el colapso de la Edad de Bronce? Yo mandé en cuenta los problemas que estamos viviendo. No. Pero todas las épocas creen que están viviendo las peores épocas del mundo, y a mí eso me da muchísima risa. Mira, hace 50 años, 55 años, fíjate, yo tenía 15 y el mundo se iba a acabar. Primero que nada, había una amenaza de guerra nuclear brutal porque Estados Unidos y la Unión Soviética estaban enfrentados en una guerra fría, feroz, que tenía expresiones de guerra caliente en muchos puntos del planeta, principalmente en Vietnam, pero también en América Latina, donde guerrillas con muy buenos motivos por la situación social y política que se vivía en distintos países latinoamericanos, pues guerrillas apoyadas por la Unión Soviética y por Cuba buscaban hacerse con el poder, y gobiernos generalmente autoritarios y despreciables, apoyados por Estados Unidos de manera repugnante, trataban de impedir que los guerrilleros de izquierdas comunistas se hicieran con el poder. Y entonces había guerrillas en todos los países latinoamericanos. En México había por lo menos 4 grupos guerrilleros, y luego hubo muchos más, pero de los que nosotros a los 15, 16, 17 años nos enterábamos, pues eran un montón, ¿no? Estaba el Ejército de los Pobres, estaba, bueno, ese era de, ya ni me acuerdo el nombre, hombre, pero estaba el de Genaro Vázquez Rojas, estaba el del Güero Medrano, estaba el Frente Unido Zapatista, estaba la Liga 23 de septiembre, estaba un montón de gente, todos levantados en armas en contra del gobierno, por toda América Latina, por toda África. Los problemas eran increíblemente tensos. Guerras había por todos lados. Por supuesto, el enfrentamiento entre Israel y los países árabes, que el último se produjo en serio en 1973, también amenazaba con estallar el mundo. Había asesinatos políticos. Y con los años uno se da cuenta que ese es el estado normal del mundo, que siempre está en crisis y que hay crisis más graves que otras. Yo creo que en este momento estamos viviendo una crisis, un riesgo de crisis grave que todavía no es una crisis grave. No sé si me entiendo. No sé si me explico. Están dadas las condiciones para que el mundo viva una crisis grave, lo cual no quiere decir el colapso de la civilización, ni mucho menos. Pero también es muy probable que se desactive esta crisis grave si se dan una serie de condiciones. Nada parece llevarnos de cabeza a un enfrentamiento, sobre todo entre Occidente y China-Rusia, Corea del Norte, ¿no? Entonces, esto es mucho menos grave que lo que pasaba cuando... Tú sabes, cuando en los años 60, fue en el 62, si mal no recuerdo, cuando la Unión Soviética, derriba un avión espía que estaba volando sobre la Unión Soviética.
sea, lo pilotaba un piloto famoso llamado Gary Powers. Pero el escándalo era absolutamente mayúsculo. También en el 62, cuando la Unión Soviética empieza a construir una base de misiles nucleares en Cuba, Estados Unidos se entera, bloquea Cuba, ese fue el bloqueo, un bloqueo es naval, no es un embargo comercial, bloquea Cuba con sus naves y amenaza con que si un barco soviético quiere entrar a Cuba, le va a disparar. No a una lanchita venezolana, que nunca debieron dispararle ni a la primera ni a la segunda las tropas de Trump, sino de entrar en guerra directamente con la Unión Soviética, cuando abajo del mar en Cuba, alrededor de Cuba, en el Atlántico, estaban los submarinos nucleares soviéticos dispuestos a lanzar bombas y misiles nucleares disparados desde los submarinos hacia las principales capitales estadounidenses. Eso lo vivimos todos nosotros, de verdad, y era aterrador. Y las cosas que ocurrían de repente eran absolutamente siniestras. El asesinato de Kennedy, el asesinato de otro Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Olof Palme. Son cosas que... El asesinato de Anwar Sadat, por ejemplo, que fue durante un tiempo el gran unificador de los países árabes, asesinado por los hermanos musulmanes, por cierto. Pasa todo el tiempo, no es que sea cíclico, pero es que es un estado normal de los conflictos entre naciones mientras haya naciones confrontadas. En el fin de la Segunda Guerra Mundial se acabaron las guerras entre países, entre potencias europeas, gracias a la fundación de las organizaciones que desembocaron en la Unión Europea, ¿no? Entonces, no creo que estemos, el final se acerca, lo he oído muchas veces, yo siempre lo cuento. Yo he vivido avisos del fin del mundo, una vez si se la cuenta eran como 125. En mi breve vida, o sea, más de 2 al año. Hice la cuenta exacta cuando me tocó el 21 de diciembre de 2021 fue, sí. No sé, un día, según las interpretaciones de alguien que no sabía maya, era que un calendario maya decía que se iba a acabar el mundo. Entonces... Y yo decía, pues es que yo he sobrevivido a demasiados fines del mundo como para asustarme por otro, ¿no? Y lo mismo esto, los problemas hay que luchar por resolverlos y hay que tratar de colaborar en resolverlos, pero yo no veo el colapso tan cerca como muchas gentes. Bueno, las películas de Billy Jack las recuerdo vagamente. ¿Qué opina de que algunas universidades públicas como la UDG sean controladas por caciques que las manejan como si fueran suyas? Porque es una tragedia, pero es una tragedia que no es nueva. Mira, yo he hablado con gente de la Universidad de Vancouver, de la Sorbona, de la Universidad de Washington, de la Universidad de Londres y de la Complutense de Madrid, y con todos he coincidido en hablar de lo que sufríamos con los trotskistas, que tenían en un momento dado tomadas distintas escuelas o universidades completas. A mí me tocaron los trotskos cuando tenía la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo estudiaba allí, ¿no? Y estos eran aterradores. Siempre trataban de embarcarte en su actividad política. Uno, como ellos eran los que llevaban la política y si tú querías ser solidario con las mejores causas, pues bueno, eras medianamente ahí su compañero de viaje, ¿no? Pero también no tenía ningún problema en acudir a los golpes. Yo me acuerdo una vez, me pidieron, oye Mauricio, que hay que hacer este folleto, un volante político, en un mimeógrafo, porque usábamos mimeógrafos. Busquen ustedes en YouTube que eran los mimeógrafos, que eran lo que se usaba para hacer impresiones de medio tiraje, ¿no? Entonces, pues, oye, ve con el del mimeógrafo y que nos haga este volante político, porque estamos aquí haciendo la revolución y necesitamos el volante para garantizar la toma del poder por el proletariado internacional. Pues vale. Fui con el de la imprenta, oiga, mire, que me mandan que se puede hacer esto. Y dice, sí, mira, pues acabo de hacer unos exámenes, pues ya lo tengo el mimeógrafo andando con unos exámenes. En cuanto acabe los exámenes, hago el tuyo. Muchas gracias. Yo, con la ingenuidad que me ha caracterizado durante toda mi existencia. Entonces regreso a donde estaban reunida la cúpula trotskista. ¿Qué pasó, Mauricio? Nada, que ahora que acabe los exámenes, que hace lo nuestro. Y me acuerdo del líder que decía, ese tal por cual,
Vamos a ponerlo quieto para que sepa quién manda aquí. Como que los exámenes primero son los folletos, los volantes políticos. Y mandó a 2 tipos a romperle la cara. No, lo sacudieron un poco las muelas, no llegaron a romper la cara. Los mismos 2 tipos que me le iban a romper a mí el día que salí corriendo yo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por cierto, eran los responsables de la pedagogía ideológica de los troscos, que eran tipos que luego salían con palos y te daban una clase de materialismo dialéctico profunda, ¿no? Y duradera. Yo huí por suerte. Tengo mucha suerte. Entonces, pues es una tragedia. Es una tragedia, pero muchas veces las autoridades tampoco hacen nada. Te voy a decir esto, busquen ustedes, ¿quién era el rector o el director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1975? Y ese tipo les decía que sí a todo a los energúmenos estos. Trágico, ¿no? Dice Mónica, fue un momento histórico para México que una mujer presidenta haya dado el grito de independencia, independientemente de la postura política de cada uno. Aclaro que no soy de Morena. No, es simbólico, es medianamente simbólico. Mira, cometemos un error al creer que una persona va a gobernar según su género, su etnia, su raza. La gente gobierna según su clase y sus intereses políticos. Cuando has tenido, cuando gobiernen las mujeres va a haber una paz enorme. Bueno, ahí tienes a Golda Meir en Israel durante mucho tiempo. Ahí tienes a la que estaba en Birmania o Myanmar. Ahí tienes a Indira Gandhi, que pues, estuvo al frente de un par de guerras contra Pakistán. Ahí tienes a Margaret Thatcher, unas mujeres, uno de los seres humanos más odiosos, uno de los gobernantes más horribles y antipopulares de la historia, que le jodió la vida a todos los mineros del carbón británicos, que habían sido la columna vertebral de la Gran Bretaña desde la Revolución Industrial hasta que ella los destrozó. ¿Actuó como mujer? No, actuó como político. Como un político con sus intereses, con sus ideologías y con sus alianzas políticas. No actuó como mujer. Entonces, cuando tú dices, es que una mujer dio el grito de independencia, sí, pero no lo dio en su calidad de mujer, sino en su calidad de jefa de un grupo político corrupto, traidora a las ideas de la izquierda, traidora al pueblo, que vive en la mentira permanente, que vive en el engaño permanente, que no tiene el valor de asumir ninguna responsabilidad política, que se la pasa acusando a todo el mundo de todo, como lo hizo su antecesor, cuya relación con su antecesor no es clara, por cierto, que ha colaborado en la destrucción del sistema judicial, que está ahora colaborando aún más tratando de terminar con el juicio de amparo, que era uno de los pocos juicios garantistas de la legislación mexicana. Incluso está actuando en contra de las mujeres como las madres buscadoras que están buscando a sus hijos desaparecidos, muertos, asesinados, torturados, brutalmente deshechos por la delincuencia organizada. Ella ni siquiera se ha dignado a recibir a las madres buscadoras. Entonces no está actuando como mujer, ni como feminista, ni nada por el estilo. Entonces no creo que sea histórico. Histórico sería que una feminista con una visión de género, con una visión de izquierda, con una visión histórica, hiciera una serie de cosas. Pero esto es meramente simbólico. Sí es muy bonito. Una mujer dio el grito, sí. ¿Y qué significa eso para las niñas a las que se vende en Guerrero como esposas siendo niñas? ¿A ellas qué? ¿Para ellas qué representa? Nada. Nada, porque estamos viviendo en una situación en la que quien está al frente no tiene ningún compromiso político con las mejores causas. Así que lo siento, no me pasa, no me parece. Me gustaría comprender por qué Netanyahu tiene tanta inmunidad y hace lo que le da la gana en Gaza. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Mandar al ejército de algún país o de todos los países o de la OTAN a Gaza a pelear contra el ejército israelí? O sea, cuando la gente dice nadie lo detiene, yo pienso, ¿cómo lo detienes? Sí, debería haber más sanciones contra Israel, por supuesto, no contra el pueblo de Israel, sino contra el gobierno. Sí debería cerrarse el grifo de las armas, que se está empezando a hacer. Siempre he explicado que Europa reacciona lentamente porque Europa tiene mucho miedo a la culpa que tiene por lo acontecido
durante el nazismo, entre 1932 y 1945, 1928 y 1945, lo que va ocurriendo en Alemania y que dejó que ocurriera y que luego ocurre en toda Europa con grupos nazis que igual persiguen a los judíos en Rumania, que en Hungría, que en Chequia, que en Eslovaquia, que en Polonia. Perdón. Está sonando un teléfono que no debería, ya lo apagué. Europa tiene todavía ese sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa le ha dado mucha inmunidad a Israel, sin duda alguna. No estoy justificando lo que ya algún tonto dijo que yo lo justificaba, estoy explicando lo que pasa. Por un lado, se le da esa inmunidad a Israel, a Netanyahu, por la persecución contra los judíos, que además no es solo de la Segunda Guerra Mundial, procede de 2000 años de acusar a los judíos de haber matado a Cristo. ¿Sí? Y es una persecución que no empieza en 1928, sino que es resultado de una persecución histórica durante 2000 años. Dicho eso, esa es una de las razones por las que Europa ha sido lenta en su reacción, y me parece muy mal, y estoy completamente en contra. Pero de detenerlo lo veo mucho más difícil. ¿Quién detiene a Putin? La única forma de detener a Putin es dándole armas a Ucrania. Pero a Putin tampoco nadie lo detiene. Y a otros atacantes en otros lugares nadie los detiene, porque nadie lo puede hacer materialmente a menos que intervengas ya in extremis. Y cuando intervienes in extremis vas a ser el malo de la película. Cuando la OTAN interviene en Sarajevo finalmente, después de 4 años de una situación insostenible, con una guerra racista, una guerra de exterminio, una guerra también genocida, donde se buscaba la limpieza étnica de los albano-kosovares musulmanes, y la OTAN entra y bombardea unas semanas y ¡uy! Hasta hoy, ¡qué tragedia! Bombardeó Yugoslavia. Pues sí, pero paró la guerra. Ah, no, pero eso nos da igual. Sí, pero evitó que se matara a más albano-kosovares. No, pero de todos modos, mala la OTAN, mala por eso. Entonces, ¿cómo detienes a Netanyahu? A mí díganmelo. Igual lo apoyo. Pero yo no veo forma clara de detener a Netanyahu, como no sé, con la presión internacional, la presión diplomática, que apenas está empezando a agarrar vapor por el problema de Europa. Así que, bueno, y apenas reconocen algunos países que se comete genocidio. El problema es, vuelvo a decirlo, lo dije desde el principio, genocidio es una fórmula, es una palabra que está contenida o definida en la Convención Mundial contra el Genocidio de 1948, que promovió el señor que inventó la palabra genocidio y que la inventó principalmente para el caso del genocidio armenio por parte de Turquía, que Turquía niega hasta hoy, el gobierno turco niega hasta hoy, y el genocidio contra judíos y Roma en la Segunda Guerra Mundial. Quien decide si hay un genocidio o no legalmente es el Tribunal Penal Internacional o la ONU. Entonces, tú puedes decir, me parece que es un genocidio, está muy bien. Tienes que reconocer que es un genocidio. No, puedo decir que a mí me lo parece, pero no puedo decir que lo es hasta que la ONU no diga que se ajusta a los elementos que prevé la Convención contra el Genocidio de 1948. Y eso apenas ocurrió esta semana. Ahora, cuidado con la pleitesía excesiva a las palabras. Vamos a decir que todos le llamamos genocidio. Bien. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿En qué cambia? Nada. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la magia que se produce cuando todos le llamamos genocidio a lo que está ocurriendo en Gaza? Podemos llamar crimen contra la humanidad, podemos llamar crimen de guerra, lo podemos llamar barbarie absolutamente inaceptable, lo podemos llamar salvajismo cruel, de lo más bajuno, de lo más inhumano y horrendo que se pueda uno imaginar. Lo puede uno llamar de muchas maneras, eso no cambia nada. La insistencia en llamarlo genocidio, en vez de hacer una insistencia en buscar soluciones para parar efectivamente la agresión israelí en Gaza, yo creo que es una distracción innecesaria, ¿no?
No sé quién es Ashley Madison, así que chau chau. ¿Podrías hablarnos un poco del transhumanismo? No lo tengo muy claro. El transhumanismo es la unión del hombre y la máquina para ser un ser superior, que generalmente es lo que quieren hacer los ricos como Peter Thiel y Elon Musk y esta gente, pero que es muy vago y muy impreciso y muy fantasioso, ¿no? No, no. Yo soy antitrumpista, pero también venezolano, y no veo otra manera que la intervención de una potencia en mi país, y hasta le daré las gracias al naranja si acaba con esas basuras. El problema es este. ¿Qué te van a poner en su lugar? Una bonita democracia liberal, plural, sin ser así como la que tenía Venezuela antes. No, te van a poner a otro tirano, probablemente peor, contra el que menos se va a poder protestar. Por lo menos ahora hay un apoyo enorme a la oposición en Venezuela. Pero si Donald Trump instala un tirano, olvídate. No es buena idea que a través de una intervención extranjera se cambien las cosas en un país. Lo que se necesita es que los venezolanos tomen las riendas del país y se decidan a acabar con la dictadura. ¿Que es difícil? Sí. Pero no creo. Y si Trump lo hace, no es porque le quiera dar libertad a Venezuela, ni es porque quiera instaurar la democracia, ni es porque sea enemigo de los tiranos. Pues si va a acatar, a lamerle los pies a los emires que le regalan aviones de $900 millones. Es decir, la intencionalidad cuenta mucho. Y ya que estamos en eso, fíjate, voy a empezar con algo que me ha estado preocupando estos días sobre las críticas de la izquierda de su entorno. Como ustedes saben, y lo tengo aquí arriba, un segundo, porque no se ve, está girado. Hace tiempo yo critiqué en este libro que se llama La izquierda Feng Shui, tampoco se ve mucho. En este libro que se llama La izquierda Feng Shui, critiqué yo el posmodernismo y la cercanía al New Age de algunos sectores de la izquierda, sobre todo de ciertos sectores relacionados con el marxismo. Entonces, el subtítulo es Cuando la ciencia y la razón dejaron de ser progres, y dice que arremete contra las notas nuevas, pero hoy muy visibles tendencias de cierto pensamiento progresista. Bueno, pues sí, esto hice yo, y en este canal, constantemente, aunque algunos no se dan cuenta, pues son tontos, me la paso criticando y poniendo en evidencia muchas barbaridades de ciertos sectores de la izquierda. Muchas situaciones extremas, o de ciertos sectores de lo que llaman izquierda, pero yo no estoy tan convencido que algunos lo sean, algunos claramente lo son, pero de otros, por ejemplo, lo que llaman izquierda en Estados Unidos. Oye, pues es que Black Lives Matter es de izquierda. Pues no era de izquierda, era un movimiento racial, era un movimiento social, pero no era de izquierda. ¿Ok? Ni tiene nada que ver con el marxismo, como creen incluso Donald Trump y J.D. Vance y toda esta tropa. Yo muchas de las críticas que hago a los extremos, a los excesos de ciertos sectores de la izquierda, coinciden con algunas observaciones de la derecha. Pues la derecha es muy inteligente, no son tontos. Entonces toma algo que es verdad, lo critica, pero comete las siguientes barbaridades. Primero, eso que es lo más extremo, lo más absurdo, lo más ridículo, lo más criticable de algún sector de la izquierda, primero se lo atribuye a toda la izquierda, ¿no? Se lo decía yo ayer a un tipo que se ha ido moviendo a la derecha hasta que ya terminé mis relaciones con él, un tipo al que yo consideraba inteligente, si lo fue alguna vez se le quitó, y que está prácticamente diciendo que el Partido Socialdemócrata Español, el Partido Socialista Obrero Español o la socialdemocracia de Dinamarca son lo mismo que Sendero Luminoso. Marxistas enloquecidos, dogmáticos, asesinos. Y oye, no, o sea, hay matices, como hay matices en la derecha entre Macron y Donald Trump, ¿no? Son de derecha los dos. Y yo reconozco y comprendo los matices.
Entonces la derecha, primero que nada, esos excesos los atribuye a toda la izquierda. Y segundo, su intencionalidad no es resolver los problemas, sino alejar a la izquierda del poder y darle el poder a la derecha. No es una crítica honesta, razonable, razonada, con objeto de mejorar la situación de la sociedad, sino con objeto de obtener un rédito político determinado. Y esto es lo que más me preocupa a mí. Es decir, cuando yo critico alguna tontería sublime de Podemos, como es el apoyo a Vladimir Putin, como es el tener un programa de televisión como La Base, donde cada 3 meses dicen que ya perdió la guerra a Ucrania, y pues no la ha perdido, ni está cerca de perderla, pero pues es lo que quieren Putin que se diga. No lo hago para quitarle poder a Podemos, ni lo hago para... Lo hago para que Podemos se convierta en algo más razonable y racional, a una izquierda que no diga estupideces, porque eso creo que es bueno para todos. Es decir, estoy haciendo una crítica a la izquierda para mejorar la situación de la sociedad en la que vivo y de las posibilidades mismas de la izquierda de seguir gobernando en este país por lo pronto, ¿no? Por supuesto, cuando te enfrentas a personas de Podemos que te dicen este estado represor fascista del PSOE, a una chica que hablaba de eso, de Podemos, le dije yo ayer, es que Feijóo no puede estar más agradecido con ustedes. No lo creo, eso sí lo creo. Pero cuando tengas de vicepresidente a Abascal e instaure un verdadero estado represor fascista, no me vengas a llorar. No me vengas a llorar, porque tus excesos son tan brutales como los excesos de Ayuso o de Miguel Ángel Rodríguez o de un tipo que yo oía hoy diciendo barbaridad y media en la Asamblea de Madrid contra el presidente Sánchez. Pero vamos, decía que había destruido España, y tú volteas y dices, no es cierto. Pero la mentira es el punto en el que juegan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo digo, a ver, yo no estoy de acuerdo en que personas trans que tienen una clara ventaja física por haber pasado una adolescencia como hombres compitan con chicas que pasaron la adolescencia como mujeres. Lo que estoy diciendo es que hay que encontrar una solución. No que toda la izquierda maldita está metiendo trans en los baños de las niñas, que no es el caso. Y los casos de estos trans, que son físicamente extremadamente superiores a las chicas con las que compiten, y el caso clásico es el de Lia Thomas, la nadadora, son muy poquitos. Son 3 o 4 en el mundo, 5 o 10. No son un problema social, pero la derecha te los presenta como un gravísimo problema social porque le conviene. ¿Sí? No lo hace para resolver un problema que puede haber en realidad. Oye, mira, pues es que soy un señor bigotón y que no se ha operado y que se mete a un vestuario de mujeres donde están las mujeres con sus hijas, pues hombre, puede resultar incómodo. Y a veces que la izquierda quiere que los bigotones entren todos a los vestuarios de las mujeres. No, son unos pocos bastante miserables. Esos bigotones que todos conocemos que son trans, pero son lesbianas todos, ¿no? Pues mira, listos así los hay. Y obviamente es un problema, pero no es un problema social enorme, pero lo infla la derecha. Yo siento que necesitamos resolver el problema de la inmigración en Europa, que no hemos sabido abordarlo, que no hemos sabido resolverlo, que hemos quedado en la tibieza y en la indecisión, jugándole además el juego a la derecha, ¿no? Pero la derecha te dice, todavía uno me lo decía en los comentarios el otro día, hoy, y lo tuve que borrar porque no podía, era una cosa de este tamaño, no voy a poner a contestarle. En todo caso lo hago aquí. Es que Europa está siendo invadida por los musulmanes porque van a imponer la Sharia y las mujeres todas van a tener que andar con velo. Yo digo, ¿pero de qué estás hablando? De una invasión enorme. De la totalidad de la población europea, solo el 5% es musulmana. Y de ese 5%, solo una minoría es extremista musulmana, solo una minoría es islamista.
Solo una minoría quiere el califato. Ponle el 2%. Hijo mío, que tienes un problema grande. Hay muchos más de ultraderecha amenazando a Europa que musulmanes islamistas. Pero con esa misma visión, aquí en España, aquí en Gijón, a un compañero mío del Partido Socialista, musulmán, le hicieron la vida imposible durante mucho tiempo cuando los atentados del 11F, no, del 23, no, sí, del 11 de febrero, fue el 11 de marzo, no me acuerdo, soy malísimo para estas cosas. El 11M en Madrid, porque los explosivos que se utilizaron salieron de una mina aquí, de un tipo que se los vendió a los terroristas islamistas que atacaron los trenes que llegaban a Madrid el 11M, y entonces, como este era musulmán y era de izquierda, pues le hicieron la vida imposible cuando no tenía absolutamente nada que ver con ello. Lo que tiene es una carnicería halal que le suministra carne a los musulmanes, que como las carnicerías kosher, ¿no? Que tienen su propia forma de matanza y demás. Esa es la diferencia. La derecha puede tener razón en algunas críticas, pero las extiende a toda la izquierda de una manera absolutamente inmunda y sabiendo que miente, además, sabiendo que miente. Y dos, que no lo hace para mejorar la situación, no lo hace para resolver problemas que tenemos evidentemente, porque nada es perfecto, sino que lo hace con objeto precisamente de quitar a la izquierda, alejar a la izquierda del poder o tirarla del poder, como en el caso de España, y instaurar una visión de derecha muchísimo menos beneficiosa para las grandes mayorías, que es el gran problema que tenemos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que a veces ustedes me van a oír decir, es muy curioso, con lo de Charlie Kirk, que es lo que vamos a volver a hablar, a lo que vamos a volver ahora, pero me encontré un discurso de Kirk en el 21, estaba buscando lo que decía de George Floyd, que luego lo mencionaremos, y decía él, cuando asesinaron a George Floyd no hubo tranquilidad para pensar, bueno, pero ¿esto pasa todos los días o es un caso aislado? Porque entonces si lo analizamos cuidadosamente, tiene razón. Pero lo que ha pasado ahora con el asesinato de Charlie Kirk es exactamente lo contrario, que nadie ha dicho, oye, es una cosa generalizada, está pasando todos los días, están matando líderes de la ultraderecha neonazi estadounidense. No, es un caso aislado. Entonces, tranquilicémonos y no nos vayamos a las calles, como lo hicieron los de Black Lives Matter, decía Charlie Kirk, como lo están haciendo los neonazis hoy en día. Entonces, esa diferencia a mí me gusta dejarla muy clara, porque mucha gente me dice que tú coincides con lo que dijo fulano. Sí, pero primero que nada lo dice con otra intención y lo dice sin el contexto necesario para entender que el que te dice que las chicas estas, por ejemplo, que fueron famosas aquí en España, que tenían un gallinero y separaban a los gallos de las gallinas para que los gallos no violaran a las gallinas, que pues es una posición extremista, ridícula, absurda, risible incluso, pero que no representan el feminismo de todas las españolas que están luchando por tener una situación tan sencilla como poder caminar por la calle sin miedo después de las 11 de la noche, ¿no? Entonces, tomar los ejemplos extremos para embarrarlos a todos y desprestigiar todas las causas y todas las mejores ideas es una bajeza que también cometen algunos en la izquierda, pero en este caso hablábamos de cómo la cometen los de la derecha. Y con eso vamos a seguir a ver qué me dicen. ¿Por qué cree usted que ha disminuido la calidad de la música más comercial? Esa que está en el top 100, pues nunca fue buena. Tenía una cosa buena de cuando en cuando, pero nunca fue buena. Lo que pasa es que durante una época la buena música fue comercial, pero es otra cosa. Las mismas disqueras no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, porque nadie se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Mira, cuando hoy tú ves a la banda militar del rey de Inglaterra homenajeando a Ozzy Osbourne, tocando algo de Ozzy Osbourne, creo que era War Pigs, pero no me hagan caso, ya sería demasiado que fuera War Pigs. Cuando ves a Led Zeppelin siendo homenajeado en los Estados Unidos con los honores del Centro Kennedy,
Cuando ves que se considera que gente como los Beatles o gente como Bob Dylan, que Bob Dylan tiene un premio Nobel de literatura, cuando ves que aquello que era despreciable y comercial resultó construir una parte de la cultura de la segunda mitad del siglo XX, es asombroso. No lo sabían cuando estaba en primer lugar Inagada de Vida, ¿no? De verdad, ni lo sabíamos nosotros. Nosotros intuíamos que era buena música, pero punto. Entonces, pero nunca creo que los fuera de una época muy concreta, digamos entre el 64 y 75, el top 100 siempre ha sido basura, ¿no? Y sobre todo el top 10. Nunca ha sido, sí, todos los años 70, seguramente de los 70, principios de los 80, era música disco. Sí, era el reggaetón con orquesta, ¿no? O sea, es una cosa alucinante. Años y años y años de música disco para que sobrevivieran 3 canciones. 3. Y una sola es así como cuando se Will Survive. ¿Sí? Entonces, no, yo no creo que pase eso. Jim, hola. ¿Existe el cartel de los soles? No tengo idea. Espero que pase la galería nocturna, ni cuentes con ella, no está prevista. Keylor, lo siento mucho, no tuve tiempo porque no me da la vida. Ya he hablado de qué significa el puño y la rosa de la socialdemocracia, ¿no? Podría hablar de la condena de Bolsonaro. ¿Qué quieres que diga de la condena? Se me está cayendo todo el tiempo, Belma. ¿Qué puedo hablar de la condena de Bolsonaro, no? Bolsonaro intentó un golpe de Estado y la justicia, de acuerdo a las leyes brasileñas, lo ha condenado a cárcel por intentar un golpe de Estado. Es lo que debería haber pasado con Donald Trump, exactamente, ¿no? ¿Por qué resulta importante que Rusia o Israel no los dejen competir internacionalmente si eso no va a detener la guerra y va a afectar a deportistas los cuales no tienen culpa? Sí. Yo tengo un problema allí y no lo tengo resuelto, no lo resolví nunca. En el caso de Sudáfrica, que funcionaron las sanciones, pasaba una cosa importante. En Sudáfrica solo competían atletas blancos. En el equipo sudafricano olímpico, o en el equipo de tenis, o en el equipo de fútbol, de la selección de fútbol, etcétera, o en un equipo ciclista, solo participaban atletas blancos, cuando los blancos eran la minoría en Sudáfrica que mantenía oprimida a una mayoría negra, ¿no? Entonces, era muy lógico, ¿no? Ahí era de cajón decir, no puedo permitir que la Comité Olímpico o la Federación Deportiva de Sudáfrica me mande atletas si solo me manda atletas blancos, porque es una expresión del apartheid. El apartheid era un sistema legal por el cual los negros no se podían acercar a los blancos. Para entrar de las zonas donde vivían los negros a las zonas donde vivían los blancos había un pasaporte que tenías que mostrar, había frontera y aduana entre los, ¿cómo se llama? Los townhoods, creo, los pueblos, pues, los poblados negros y las ciudades donde vivían los africanos, los blancos. Y tú no podías entrar si no era mostrando tu pasaporte. Y si un negro y una blanca se liaban, pues el asunto era terrible, o viceversa, una negra y un blanco, ¿no? Eso menos. Curiosamente, eso siempre ha sido menos problema. El apartheid era una situación que no tiene nada que ver, por cierto, con lo que está ocurriendo en la actualidad. Quien habla de apartheid es porque no conoció el apartheid o apartheid, en realidad. Bien, en el caso de Israel y de Rusia, yo siempre dije, de Rusia al Comité Olímpico Internacional y a las federaciones que están relacionadas con el gobierno ruso, estaría yo de acuerdo en sancionarlos. Pero a los atletas individuales no, porque no están representando a su país. Y lo mismo me pasaría en Israel. Creo que se debería impedir que representaciones oficiales del gobierno israelí, del Estado israelí, del Comité Olímpico de Israel, de la Federación Deportiva de Israel, etcétera, que no participen mientras ocurra esto, ¿no? Y los de Rusia igual. Pero a los atletas independientes no, y a los artistas independientes no. Esto ya lo defendí yo alguna vez, que aquí mis queridos amigos de Izquierda Hundida
le hicieron un pitote porque venían unos chicos israelíes a bailar en el teatro principal de esta ciudad, que es el Teatro Jovellanos. Y entonces pues fueron a hacer un lío de que no queremos que bailen los israelíes porque los palestinos. Y dice así, pues que tiene poco que ver, estos bailan, ¿no? Ni siquiera están en una organización estatal, son un grupo de baile independiente. No creo que tenga sentido esto. Bueno, acabaron el segundo día de las protestas. Me acuerdo porque hay un compañero mío un amigo mío que es fotógrafo aquí, que le tocó un golpe de la policía. Pues, le dijo al policía: ¿qué estás haciendo? Ay, perdón, creí que estabas con ellos. No, estoy fotografiando. Pero 2 o 3 de Izquierda Unida se metieron al teatro rompiendo un cerco policial y pues cuando estaban adentro pues les dieron. ¿Qué esperabas? O sea, ojalá no fuera necesario, pero sí les dieron un par de garrotazos, el escándalo fue mayúsculo, al líder de Izquierda Unida entonces pues estuvo sometido a proceso y demás. Y yo decía, pues que no le entiendo la lógica, ni creo que tenga ningún valor. Siento que es muy delicado, mi posición sería esa. Lo que sea representación oficial del gobierno y Estado de Israel o Rusia no debe participar en cuestiones de carácter internacional. Por otro lado, atletas independientes, artistas y demás independientes, por supuesto que no deben ser castigados por el delito de haber nacido en el país que no te gusta, ¿no? No creo que sea yo que vaya a ganar un concurso de popularidad con esta opinión. Son una más de mis famosas opiniones absolutamente poco populares. Ya vio el episodio de South Park donde Trump preña al diablo y tendrá un pequeño Nicki Milei. Sí, de hecho, por cierto, como parte del escándalo de lo que está pasando hoy, vamos a ir rápido al siguiente segmento. Ya es tardísimo. Joder, se fue una hora ya. Ayer no se transmite, hoy no se transmite el capítulo de South Park. Y ya hubo voces de madre mía, la censura también atacó a South Park, pero no, los creadores han dicho que no, el problema es que no acabaron el episodio, pues el episodio se va a pasar el próximo jueves, salvo que se los impidan, en cuyo caso estamos en otros problemas. ¿Ves comprensible que algunas personas en México piensen comprar un arma para protegerse como consecuencia de la ineptitud gubernamental para garantizar la seguridad, primer deber del Estado? Lo veo comprensible. A ver, México es un país armado, o por lo menos siempre fue un país armado. Yo me acuerdo, yo compré, nunca la acabé de pagar, al final la perdí gracias a Cedillo, una pequeña casita en la colonia Roma. No de las casonas de la colonia Roma, no de las que son iguales todas, en la calle de Zamora. Y bueno, en una reunión de vecinos decidimos que, por ejemplo, la azotea era afuera. Y los pequeños parcelas, teníamos ahí 10 metros cuadrados de jardín. No llegaba a jardín, pero bueno, podías hacer barbacoa ahí para tus amigos. Era afuera. Y que cuando alguien se metiera a casa de otro, que alguien se metiera en casa de algún vecino, que avisara y armábamos un pifostio. Pero un día alguien dijo, tenemos gente en las azoteas, están corriendo sobre las azoteas. Y salimos y todos mis vecinos iban armados. Yo también. Y bueno, había unos chavales que tenían tomada una casa que estaba abandonada en la esquina, y se fueron a meter allí, bebían y fumaban y lo que quisieran. Y uno de los vecinos llamó a la policía. Y lo que pasó a continuación fue que llegó la policía, encontró a unos muchachos tomándose unas cervezas en la otra esquina, los golpeó y los encerró. Quedamos en nunca volver a llamar a la policía nosotros, ¿no? Como vecinos, porque la policía no iba a hacer lo que debía, sino lo que le convenía. Yo alguna vez también, a uno de los chicos que lavaban coches afuera de mi casa, los dejaba usar el agua, veo que se lo lleva la policía y salí y dije, pues no se lo llevan porque le van a pegar. Era un chico al que le fallaba además una pierna. Yo, oficial, ¿qué pasa? No, pues es que me gritó. ¿Qué le dijiste? Yo no dije nada, señor. No, pues dice que no dijo nada y seguramente lo entendiste mal, pero sí, ofrécele una disculpa. Y el chaval me miraba, ofrécele una disculpa, idiota. Pues lo siento mucho, señor, ya te ofrecí una disculpa, suéltalo. No te lo vas a llevar. No, que yo, que soy. Y empezó a salir gente de las casas de alrededor, entre ellos un militar que había allí,
cuyo jefe de seguridad traía unas Magnum 357 este tamaño aquí. La calle de Zamora, en la Roma. Y ¿era la Roma o todavía era la Condesa? No sé. No, no era la Roma. Y salió, ¿qué pasa? Y no, pues es que este muchacho ya no les va a volver a insultar, pero no se lo van a llevar. Y conseguimos evitar que se lo llevara la policía. No es nada nuevo esto. Lo que pasa es que ahora la violencia es infinitamente mayor que aquella contra la que creíamos defendernos nosotros, ¿no? Pero yo siempre he tenido la impresión de que México ha sido un país armado, así como no lo es España, ¿no? En España nadie tiene pistola. En España, pues, el que tiene armas para cacería, además las tiene que tener registradas. Tiene que tener un armario especial, cerrado, blindado, donde debe tener las armas desarmadas cuando las tenga en casa. Y tiene que trasladarlas desarmadas y armar la escopeta cuando está en el lugar de la cacería. Caza y luego desarma la escopeta, la limpia y la lleva desarmada. Pues si lo detiene la policía tiene que mostrar su permiso, su arma y que el arma no esté en condiciones de ser disparada en su bolsa, en el maletero o cajuela o portaequipajes del automóvil, ¿no? Son dos formas muy distintas de ver las cosas. ¿Cuáles son sus guitarristas favoritas? De blues, bueno, Daniel Nicole es bajista, pues una bajista espectacular. Samantha Fish. Ahora es que no me acuerdo los nombres, ese es el problema. La pelirroja esta que estuvo que estuvo aquí, al final tuvimos un diferendo porque se estaba agobiando con la gente. Si estuvieras a hacer cosas en público, pues estás en público y te estoy pidiendo autógrafo. Caroline Wonderland es extraordinaria guitarrista. Decía yo Samantha Fish. Luego, eso es, digamos, en blues. Y en blues estaría también Joanna, no me acuerdo quién, no me acuerdo de su nombre, una mujer ya mayor. Cuando era joven también era maravillosa, pero es una mujer que toca la guitarra espectacularmente. ¿Y quién más? ¿Quién más del blues? Bueno, no, he hablado de ella, hombre. De Grace Bowers. Grace Bowers, que acaba de cumplir 18 años, y que toca lo indecible, toca que te puedes poner a llorar. En el rock, Joan Jett, Dani Villarreal, me parece que toca una guitarra limpísima. También es bajista Susi 4, pero una excelente bajista. Orianti, me parece una gran guitarrista. Y hay un montón más, pero no me acuerdo de ellas en este momento. Si pongo aquí guitarristas de rock femeninas, me va a aparecer un montón y te digo cuáles son las que me gustan. Si hay Joan Jett, si hay Orianti, Nancy Wilson, por supuesto, de las que me gustan, me aparecen un montón, pero esas son las que a mí me gustan. Me gusta Susan. Bueno, Susan Tedeschi está en el blues. Y ya. Y en el bluegrass y en el country estaría Bonnie Raitt, por supuesto, y Molly Tuttle. Y por supuesto, no, bueno, pero no es mujer. Ya estoy buscando hombres. No, pero guitarrista, creo que ninguna mujer en este momento toca la guitarra como Molly Tuttle. Está a años luz de la siguiente, sea quien sea. Bonnie Raitt, lo que pasa es que hace country eléctrico y Molly Tuttle sigue trabajando fundamentalmente el bluegrass acústico. Esos son mis guitarristas favoritas. Y no puedo olvidar en el blues a Larkin Poe, sobre todo a la hermana mayor, que es Megan, que es la que toca la guitarra de slide y que es absolutamente magnífica. Tiene unos solos de guitarra de slide
que lloras con ellos, ¿no? Hace verdaderamente que cante la guitarra. Felicítame por el nacimiento de mi hija Dayanara. Te felicito a ti, a ella no tanto, ni modo, es el papá que te tocó, tienes que aguantarlo. Y te pregunto, ¿qué es lo mejor que podría hacer para asegurar que mi hija aprenda de cultura general en el futuro? Estar cerca de ella y hablar con ella siempre de todo de todo. Estar cerca de ella. Enseñarle el mundo a su alrededor y decirle esto es así, esto es así. Enseñarle por cualquier pretexto es bueno. ¿Por qué las burbujas? ¿Por qué tiene burbujas la Coca-Cola? Ay, porque les meten gas, porque miren, hemos descubierto que nos gustan las bebidas carbonatadas. Toda pregunta de un niño es un pretexto magnífico para enseñarles cultura general. Así que no, solo estando cerca, eso sí, estando cerca de ellos. Estando lejos de ellos no consigues mucho. ¿Crees que Salinas Pliego sería el Trump 2 mexicano? El primero fue AMLO. Acaba de anunciar la creación de un movimiento opositor. No sé, Salinas Pliego, un tipo que su nombre en Twitter es Don Ricardo, ya no me gusta. O sea que no tengo idea. Creo que es un sujeto de extrema derecha liberal, pero no sé qué tan nazi sea. Me has recordado un dicho sobre predecir el fin del mundo: si fallas ese es el ridículo, y si aciertas no queda nadie para darte las razones. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, vamos a hablar del caso de Charles Kirk, del asesinato de Charlie Kirk, porque las consecuencias han sido tremendas. Cuando yo dije que Charlie Kirk podría ser el Horst Wessel estadounidense, hace una semana lo dije, y muchos de ustedes me dijeron, y muchas personas en los comentarios, no tanto ustedes, me dijeron que estás exagerando, Mauricio, por favor, vamos, que no tiene nada que ver. Que nadie está tan loco, que no va a pasar nada. Bueno, estaba pasando muchas cosas, empezando por esto de Elon Musk, dice así: o respondemos o peleamos para defendernos o nos van a matar a todos. Sabemos que Elon Musk no está muy bien de la cabeza, pero si ya tiene miedo que lo maten, y si ya está hablando con los nazis europeos, acaba de estar hablando por teleconferencia con la reunión de un grupo nazi británico de Tony Robinson, un sujeto que acaba de salir de la cárcel, por cierto, está cada vez más fascista y está aterrorizado porque mataron a Charlie Kirk y entonces están matando a todos. Han matado a un activista de derecha, que es muy lamentable, pero solo a uno. Y lo vuelvo a decir, yo no me da ningún gusto que hayan matado a Charlie Kirk. A mí me hubiera gustado derrotarlo en el terreno de las ideas, derrotarlo en el terreno de demostrar que la humanidad es mejor que la inhumanidad, que la moral humana es mejor que la moral cristiana, que las mujeres no son inferiores, que los negros no son inferiores, que los inmigrantes no son despreciables. Todo eso me habría gustado enseñarle y vencerlo demostrándole que el mundo es distinto. Pero de ninguna manera defiendo su asesinato. Pero J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, aprobó la campaña de doxing masivo para encontrar y hostigar a los críticos de Charlie Kirk. El doxing es cuando tomas a alguien que dice algo en las redes y publicas su nombre, su dirección, su teléfono, su trabajo, donde estudian sus hijos, etcétera, como una forma de invitar al hostigamiento. A mí el primer doxing, por cierto, me lo hizo el que había sido el dueño de Menéame, cuando Menéame tuvo alguna importancia en Internet español, porque estuvo contando que yo vivía en Gijón, a ver si venía alguien a romperme la cara. El día que vino él a Gijón a una actividad de Internet, y luego el que organizaba todo, que me conocía bien, yo estuve haciendo un suicidio homeopático por ahí, y me invitó, ¿por qué no nos llevas a comer a algún lado? Uy, pues ¿a dónde los llevo a comer? Un sábado en la noche. Finalmente un buffet chino que había, le llamé, oye, ¿me aceptas a 18 personas? Sí, como no estaba feliz el dueño.
No, pues vamos para allá, llegamos unos 20 minutos que vamos caminando. Y este mamonazo venía ahí con el grupo, pero claro, yo venía al frente y él venía al final. Yo me senté en un lado y él se sentó del otro lado, y cuando se cruzaba conmigo bajaba los ojos. Me había hecho doxing. Pero bueno, es el doxing que promueve J.D. Vance, que es mucho más extremista que Donald Trump, esto hay que decirlo. Dice Arnaud Bertrand, que es curioso, hace 6 meses, un tipo con exactamente el mismo aspecto de J.D. Vance, o sea, J.D. Vance, fue a Múnich a darle lecciones a los europeos sobre la libre expresión, diciendo no pueden obligar a la gente a que piense lo que deben, aunque sea un contenido, y defendía la libre expresión, aunque sea contenido de odio. Que es extraño cómo algunos gemelos, dicen obviamente sarcásticamente, pueden tener principios tan diametralmente opuestos. A J.D. Vance le parecía muy mal que se persiga el discurso de odio en Europa, pero ahora considera esto discurso de odio. Pekka Kaloniemi hizo una observación que a mí me pareció absolutamente relevante sobre la urbanización de los medios de comunicación, y está este larguísimo tuit que publicó sobre la urbanización. ¿Qué es lo que dice fundamentalmente? Dice que hace 20 años Putin liquidó a NTV, el último gran canal de televisión independiente de Rusia, y puso las cadenas de televisión del país bajo control estatal. Hace 10 años, permítanme, voy a acercarme un poco mi monitor, si les parece bien. Hace 10 años Orbán hizo lo mismo en Hungría, entregando casi todos los medios tradicionales a oligarcas leales y convirtiendo la prensa en una cámara de resonancia del gobierno. Hoy vemos esa misma estrategia en Estados Unidos, donde poderosos empresarios y oligarcas buscan apoderarse de las principales instituciones mediáticas del país. Así es como mueren las democracias en el siglo XXI, no con censura abierta, sino con la captura de los medios. La urbanización de los medios estadounidenses ha comenzado. El método de Putin era sencillo: primero acosar a los dueños de medios independientes con presión legal hasta que vendieran o huyeran. Segundo, entregar sus medios a leales vinculados al Estado o a los servicios de seguridad. En tercer lugar, inundar el mercado mediático con dinero estatal, al tiempo que se asfixian las voces disidentes. A mediados de la década de 2000, todos los principales canales de televisión rusa y la mayoría de sus medios impresos y de radio eran propiedad del Estado o estaban controlados por oligarcas leales al Kremlin. Solo entonces llegó el paso final: leyes que califican a los críticos como agentes extranjeros, lo cual en Rusia es un delito gravísimo, vas a la cárcel, y prohibían directamente a los medios de la oposición. Putin luego encarceló, exilió, asesinó a disidentes y periodistas de investigación, mientras que, por supuesto, periodistas como Ina Afinogenova, que es de la oposición, se supone, pueden volver a Moscú tranquilamente, visitar y pasearse por ahí junto a la ribera, hermosa ribera, por cierto, del río Moscova. Orbán importó este sistema masivamente. Sus aliados compraron discretamente casi todos los principales medios de comunicación húngaros, y en 2018 emitió un decreto que eximía al imperio mediático de la competencia y la revisión del pluralismo mediático. El Estado se convirtió en el mayor anunciante de Hungría, inundando de dinero a los medios progubernamentales y privando de publicidad a los demás. Que en México también, por cierto, se ha estado haciendo, ¿verdad? En pocos años el periodismo independiente en Hungría prácticamente había desaparecido. Afortunadamente han comenzado a surgir voces independientes. Todo esto nos lo cuenta Pekka Kaloniemi, insisto, el finlandés opositor y que se ha dedicado a mostrar quiénes son los siervos de Putin fuera de Rusia, entre ellos, por supuesto, gente como Gisberti, como Pablo Iglesias, toda esta banda. El coronel que el otro día lo vi haciendo cosas sobre milagros eucarísticos. Pero que la mayoría de los medios del país en Hungría siguen controlados por los aliados de Orbán. Estados Unidos aún no ha llegado a ese punto, pero el patrón es inconfundible. En la América ultracapitalista actual hay varias figuras que podrían desempeñar ese papel. Por ejemplo, Larry Ellison siguió un modelo sorprendentemente similar. En 2025, a través de su hijo, tomó el control de Paramount Global y con ello de CBS News. Y por supuesto,
los nuevos dueños de CBS, pues avisaron a Stephen Colbert, gran crítico de Donald Trump y persona de la televisión nocturna, que su programa se cancela a partir de mayo. La X de Elon Musk ha desmantelado la moderación de contenido, potenciando el alcance de las narrativas extremistas. Rupert Murdoch tiene Fox News. Las plataformas dominantes de redes sociales, donde la mayoría de los estadounidenses se informan actualmente, están controladas por hombres cuyas decisiones se alinean cada vez más con los intereses políticos de Trump. Facebook e Instagram de Mark Zuckerberg utilizan potentes algoritmos que moldean lo que cientos de millones ven y creen. Es lo que hizo Putin y Orbán. Trump y sus aliados se han comprometido abiertamente a procesar a los periodistas a los que acusan de traición o desinformación. Trump ha prometido erradicar y expulsar a los opositores del gobierno y los medios de comunicación. Y el día de ayer, el otro conductor de la televisión nocturna, de la televisión de los late night shows de los Estados Unidos, Jimmy Kimmel, fue retirado del aire y por tiempo indefinido debido a que no le gustó a los MAGA que en su programa de lunes o el martes, no sé, pero yo lo vi, yo veo mucho a Kimmel y a Colbert, dijo que los MAGA estaban desesperados por tratar de demostrar que el asesino de Charlie Kirk era un izquierdista cuando parecía que era uno de ellos. Por decir eso, está fuera de la televisión hoy un hombre que llevaba 22 años al frente de uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense. Eso es la urbanización, que no urbanización, de los medios de comunicación en los Estados Unidos. ¿Qué más sobre todo esto? Sobre la persecución de la libre expresión. Este es Jimmy Kimmel, precisamente el que fue cancelado. Porque es muy curioso, ¿no? La derecha habla de la cultura de la cancelación de la maldita izquierda, que no, ellos se defienden la libre expresión. Aunque, si te molesta este problema, no seas ofendidito. Hasta el día en que los ofenden a ellos, en cuyo caso, entonces cancelan con toda la brutalidad que se imagina. La administración de Donald Trump prometió emprender acciones contra las personas extranjeras que estén elogiando, racionalizando o burlándose del asesinato de Kirk, que era supuestamente un ferviente defensor de la libre expresión. Pete Hegseth ordenó a su personal a que encontrara e identificara a miembros del ejército y cualquier persona asociada con el Pentágono que se hayan burlado o parezcan haber aprobado el asesinato de Charlie Kirk. Varios miembros del ejército de Estados Unidos han sido echados. Algunos republicanos han propuesto deportar a los críticos de Kirk de los Estados Unidos, demandarlos hasta hundirlos económicamente o prohibirlos, excluirlos de los medios, de las redes sociales de por vida. Laura Loomer, una de las enloquecidas seguidoras de Donald Trump, dijo: prepárate para que todas tus aspiraciones profesionales futuras se vean arruinadas si estás lo bastante enfermo como para celebrar su muerte. Voy a hacer que desees nunca haber abierto la boca. Estos son los defensores de la libre expresión hasta hace 3 días. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, dijo en el mismo lugar que le había desagradado ver en algunas redes sociales que elogian, racionalizan o se toman a la ligera el acto, y ha indicado a sus oficiales consulares que emprendan acciones apropiadas. El activista de ultraderecha Scott Plessner pidió pistas sobre profesores que estén celebrando la muerte de Kirk, que celebrando no quiere decir que estén diciendo uy, qué bien. Eso lo puedes interpretar como quieras, pero que le den los nombres de los profesores para empezar a compartir publicaciones en redes sociales con las imágenes de las personas que han hecho supuestamente esto y los detalles de sus lugares de trabajo para que los echen de sus escuelas. 2 educadores del condado de Clay ya fueron retirados de sus aulas. Matthew Donald, analista político veterano, fue despedido de la MSNBC por sugerir al aire que la retórica radical de Kirk podía haber contribuido a la violencia que lo mató. Un agente del servicio secreto en Estados Unidos es el que está a cargo de proteger al presidente de los Estados Unidos, Carolina
fue echado. La franquicia de fútbol americano Carolina Panthers despidió a un coordinador de comunicaciones. Un reportero que cubría al equipo de básquetbol de los Phoenix Suns perdió su trabajo. Un bombero de Nueva Orleans fue sometido a investigación por lo que dijo respecto del asesinato. Delta Airlines suspendió a empleados por su contenido en redes sociales relacionado con la muerte de Kirk, y los empleados que promueven tal violencia, dijo American Airlines, en redes sociales, serán inmediatamente retirados del servicio. Se está persiguiendo a la gente por decir cosas desagradables. Por supuesto que celebrar, festejar o justificar el asesinato de Charlie Kirk es muy desagradable, es repugnante, ¿no? Pero no más que cuando Charlie Kirk dijo que a Floyd George había muerto en realidad no por tener durante largos minutos la rodilla de un agente de policía en el cuello, sino por una sobredosis, que resultó que no era cierto, pero lo dijo con toda tranquilidad. También dijo, y esto hay que reconocérselo a Kirk, que lo tengo que encontrar porque le doy crédito por haberlo dicho, voy a ofrecer contexto y algunos matices sobre la muerte de George Floyd que nadie se atreve a decir en voz alta. Que ese tipo era basura. Ahora bien, ¿significa eso que merece morir? ¿Son dos cosas totalmente diferentes? Claro que no. Bien, pues muchas personas han dicho que Charlie Kirk era basura, pero eso no quiere decir que mereciera morir. De nuevo, era más bonito derrotarlo. Pero se han dado despidos, se van a seguir dando despidos y se va a aprovechar el asesinato, para avanzar en una agenda que no es precisamente de libertad de expresión. No parece relacionado con lo de Kirk, pero esto yo no creo que nadie que se atreviera a decirlo antes. Está hablándose sobre un asesinato en Carolina del Norte de una persona en situación de calle, es decir, una persona sin hogar, y por lo visto mal de sus facultades mentales. Y entonces aquí en Fox News un sujeto dice, y voy a ir traduciendo poco a poco. They have given billions of dollars to mental health and the homeless population. Se le han dado miles de millones a la salud mental y a la población con problemas mentales. A lot of them don't want to take the programs. Muchos de ellos no quieren aceptar los programas. A lot of them don't want to get the help that is necessary. Algunos de ellos no, muchos de ellos, a lot of them son muchos de ellos, no quieren recibir la ayuda que es necesaria. You can't give them a choice. Either no les puedes dar una elección. Take the resources that we're going to give you, o tomas los recursos que te vamos a dar, you decide that you're going to be locked up in jail. O decides que te encierren en la cárcel. The way it has to be now. Es como tiene que ser ahora. Ahora, el señor de la derecha dice lo siguiente. Involuntary lethal injection or something, just kill. O una inyección letal involuntaria o algo así, solo hay que matarlos. Otra vez. Or something, just kill them. Involuntary lethal injection. Yeah, that's the way it has to be now. Or involuntary lethal injection or something, just kill them. O una inyección letal involuntaria o algo así, solo mátenlos. Al día siguiente ofreció disculpas y ustedes creen que lo echaron de Fox News. No lo echaron. La situación es, decía yo, y lo poníamos en el inicio en la miniatura, vivimos tiempos oscuros. Esto es muy oscuro. La utilización de una tragedia, de un asesinato como forma de perseguir a tus enemigos políticos es alarmante. En este momento se da solo en Estados Unidos, pero aquí en España han hablado del asesinato de Charlie Kirk como si ocurriera todos los días, como si los que se llenan la boca tratando de reventar la convivencia en España estuvieran bajo asedio y los mataran todos los días, cosa que no es cierto. Son ellos los que en todo caso van y persiguen a inmigrantes y demás.
así es como están las cosas. No tengo nada que decir. Decidan ustedes qué les parece. En teoría los cascos azules podrían entrar a Gaza. No pueden entrar. Los cascos azules no están para el combate, están para garantizar un alto al fuego. Sin alto al fuego no pueden entrar. Y no van a entrar a pelear contra el ejército israelí. Es que imagínate. Si así fuera, intervendría un montón de países de inmediato. Creas una conflagración mundial. Además, no olvides que Israel también tiene armas nucleares. Bueno. Este teléfono debe ser personal. El streaming me hace reír mucho. Personaje en el streaming pocas veces suena, porque generalmente apago el timbre del teléfono cuando entro al aire, y entonces pues ya no está eso. Pero ahora sí. Es lamentable la nueva ola de persecución que está resurgiendo en contra de ciudadanos israelíes, deportistas y youtubers que ni la deben ni la temen. Sí, y es una de las consecuencias, lo dije yo, Netanyahu está acabando con la buena voluntad hacia todos los israelíes y hacia todos los judíos del mundo. Una buena voluntad que no carece de sentido, es una buena voluntad razonable. Y está dándole armas a los antisemitas, que no están preocupados por los palestinos en Gaza. Ten mucho cuidado con esto, Los que odian a los judíos, los que hoy dicen que hay que matar a todos los judíos, o que todos los judíos son responsables de lo que está pasando en Gaza, les importa un pito Palestina. Lo que quieren es sacar adelante sus odios. Y eso lo está facilitando de alguna manera el accionar de Netanyahu. Luigi Heinrich, tengo una pregunta 100% seria. ¿Tú considerarías que Netanyahu es un nazi? No. Es un autoritario, es un brutal, es un brutal asesino, genocida según la ONU, pero no es un nazi. No todo genocida es nazi. El nazismo es todo un constructo ideológico que incluye el silenciar las voces disidentes, que incluye un racismo genocida. Y cuidado, hay muchísimos palestinos que viven en Israel a los que nadie les está haciendo nada. Hay muchísimos palestinos que viven en otros lugares dentro de los estados palestinos, de los territorios que se le habían asignado a Palestina, donde no está pasando lo que está pasando ahora. Pues, concretamente Gaza. No está todavía demoliendo la democracia israelí, ni está estableciendo una ni superioridad racial ni leyes que vayan en contra de lo que sería una democracia liberal. No ha tocado las leyes de Israel y eso es lo más alarmante, ¿no? Entonces no es un nazi. Cuidado con eso, ¿no? Mauricio, ¿están metiendo publicidad, clip-up en la transmisión en vivo? Sí, necesitamos tener un poco de ingresos. I'm sorry. Cuando era adolescente, una coordinadora de la escuela, al enterarse de que era ateo, se la pasaba haciéndome preguntas. Una de ellas fue, ¿cuál era mi objetivo en la vida? El de ella era servir a Dios. No le cabía en la mente que vivía mi vida día por día. Es una buena idea. Objetivos en la vida. Mira, hasta lo voy a apuntar. Tenía yo tarjetitas, pero tenía tarjetas limpias, pero no las tengo aquí. Entonces vamos a anotar aquí. Objetivo en la vida. O sea, que Dios da sentido a la vida. Esa es una razón para creer, que creo que es también a posteriori, pero me gusta. ¿Por qué atacar al gobierno genocida de Japón sí se justifica, mientras que atacar al gobierno genocida de Israel no? ¿Qué está haciendo Japón? A ver, las acciones genocidas que tuvo Japón. No, es que tampoco es genocidio estrictamente. El genocidio tiene una definición clara. No es nada más lo que a mí se me ocurre. Japón fue brutal
durante la Segunda Guerra Mundial, pero después no. Entonces hoy no hay nada por qué criticar a Japón y hoy sí hay mucho por qué criticar a Israel. Convención para la prevención y castigo del crimen de genocidio. Y son solo 4 páginas, voy a tratar de encerrar. Mira, vamos a tratar de poner esto. En el presente convenio, estoy traduciendo como puedo, el artículo 2 del convenio sobre la prevención y castigo del delito de genocidio, del crimen de genocidio, aprobado y propuesto para su firma y ratificación por la resolución de la Asamblea General 260A3 del 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951 de acuerdo con el artículo 13 de la ONU, la Constitución de la ONU. Artículo 2. En el convenio presente, genocidio significa cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como matando a los miembros del grupo, causándole daño grave corporal o mental a los miembros del grupo, infligiendo deliberadamente en el grupo condiciones de vida calculadas para llevar a su destrucción física en todo o en parte, imponer medidas tendientes a evitar los nacimientos dentro del grupo y transferir por la fuerza a niños del grupo a otro grupo. Eso es lo que significa genocidio legalmente. Y como esto lo redactó además el señor que inventó la palabra genocidio, que es, ahora te digo, ¿quién fue? Es la definición legal a la que nos tenemos que atender. La palabra genocidio fue acuñada por el abogado polaco-judío Rafael Lemkin en 1944. Creó el nombre combinando la palabra griega genos, que significa raza o tribu, con la raíz latina side o quide, que significa asesinato, para describir la destrucción sistemática de grupos nacionales. Los esfuerzos de Lemkin fueron esenciales para definir el genocidio como crimen internacional y llevó a la creación del convenio que acabo de leer. Matar a gente de un grupo cuando no tienes la intención de destruirlo no es genocidio. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado en cómo manejamos las palabras. Cuando la ONU ha determinado, con base en esta convención, que Israel está cometiendo un genocidio, entonces yo estoy de acuerdo. Dice, ¿realmente es importante saber la afiliación política del tirador en el contexto de la batalla ideológica entre izquierda y derecha? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque el hecho de que ¿qué es lo que pasa? La derecha quiere adscribir la ideología de izquierda al asesino porque es la forma de acusar a toda la izquierda, desde Sendero Luminoso hasta los socialdemócratas más light, de partícipes en el asesinato, de culpables, que es lo que se hizo precisamente con el asesinato de Horst Wessel. El asesinato de Horst Wessel se convirtió en el pretexto para perseguir no solo a los comunistas, sino a los socialdemócratas y a todas las personas medianamente de izquierda de toda Alemania, ¿no? ¿Qué opinas de Björk? Nunca me gustó demasiado, la verdad. ¿Cuántas horas por semana se dedica a tocar guitarra? No, hace muchos años que no toco. A veces aquí me estoy una media horita, a veces tocando la guitarra cuando vengo aquí al estudio a ver cosas. Y toco un poco, no tengo ya callos, es una cosa horrible, entonces duele. Y cuando nos muestra un cover, jamás. Son 234 personas en el streaming, 152 les gustó, a 2 no. A los 2 que no les gustó les recuerdo que nos tienen que recomendar con sus enemigos.
los otros con sus amigos, por favor, y los 80 que faltan, pues a ver si pueden ponerse de acuerdo en si les gusta o no les gusta. ¿Has oído hablar del incidente Diatlov? Sí. Fue un triste evento que la Unión Soviética ocultó por 30 años por temor al escándalo. Sí, y lo vistieron de un misterio así como excesivo que no está resuelto completamente, el incidente Diatlov. Esa teoría de la invasión del Islam, dice Óscar Torres, la difunden los buenistas de la mano de Armesilla y de la tal Paloma. La filosofía da para vender un hueco, una loca preñada o un costal inflado. Bueno, no, sí, pero Armesilla no es buenista, ¿eh? Armesilla es un neonazi de cuatro estrellas. Son gente que se oculta tras una retórica de izquierda para promover los objetivos de la derecha. Entre ellos, la criminalización del inmigrante, porque es muy fácil, mira. La industria de la construcción en España o la industria de el campo en Almería, sin la mano de obra extranjera, se hunde, pero se hunde, se paraliza completamente. ¿Sí? La construcción, el campo en Almería y el campo en muchos lugares. Bueno. Lo que le están diciendo a la gente es que esos inmigrantes que vienen aquí a hacer eso, construcción, limpiar las casas, porque generalmente están haciendo camareros, trabajo en el campo, le están quitando el trabajo a los españolitos. ¡Ay, españolito mío! Pobre de ti. Pero cuando esa gente, si la echas, no van a ir los chicos que están hoy diciendo que siendo una generación tan preparada no tienen las oportunidades que deberían tener, y probablemente tienen razón. Yo siento que les falta un poco de resiliencia a veces, pero quizás que a los 13 años no tenían que trabajar. Pero ellos no se van a ir a Almería a trabajar en los invernaderos. Ellos no se van a convertir en albañiles y van a empezar a cargar bultos de cemento y ladrillos y van a aprender a levantar un muro. No, no es cierto que le estén quitando el trabajo a los españoles. El trabajo a los españoles, que es un problema grave de desempleo histórico, se está atacando con la generación de nuevo empleo de mejor calidad al que pueden acceder españoles e inmigrantes. La generación de empleo de mejor calidad con condiciones económicas favorables para la inversión, que es lo que ha hecho el socialismo español, les guste o no, ha reducido a mínimos históricos el desempleo en España. Eso es lo que reduce el desempleo, no echar a los inmigrantes. Pero la promoción del miedo es terrible y le están haciendo los dos nazboles que estamos padeciendo en España, el Vaquero y el Armesilla, ¿no? Bueno, creo que sí se puede parar a Israel o intentarlo con cierta esperanza de éxito. Si Estados Unidos y Europa no le apoyaran política, económica y armamentísticamente, políticamente están perdiendo, económica y armamentísticamente están perdiendo apoyos Israel poco a poco. Sin embargo, Israel tiene recursos para comprarle las armas a la India y para comprárselas hasta a los países árabes y se las van a vender. Esa idea. O sea, cuando tú hablas del apoyo europeo armamentístico a Israel, ¿tú crees que le regalan las armas a Israel? Pues te equivocas. Las armas Israel las compra. Y si no las compra con unos, las compra con otros. Está muy bien que España le deje de vender armas a Israel, pero las va a comprar en otro lado. Está muy bien que Europa le deje de comprar armas a Israel. Y seguramente le metería en un problema a Netanyahu no tener armas de europeas. Te garantizo que la India, Narendra Modi sería el hombre más feliz del mundo vendiendo todo lo que no le compra a Putin a Netanyahu. ¿Por qué cree que esta será la generación más deprimida de la historia? Acá en mi facultad más de uno tiene depresión. Yo no sé si sea la generación más deprimida de la historia. Las generaciones que han pasado guerras tienen problemas mucho más graves, ¿no? No sé de qué lugar hablas, Lautaro.
Lautaro Ponce, pero mucha gente tiene depresión cuando se entera que existe la depresión. La depresión es un problema de gente con recursos, por lo menos de clase media baja. Es como los desarreglos alimenticios que solo tienen quienes tienen que comer. Quienes no tienen que comer no suelen tener bulimia ni anorexia, ¿no? Mauricio, la suspensión indefinida del programa de Jimmy Kimmel se podría considerar un acto de censura del gobierno de Trump o autocensura de la cadena ABC. Las dos. Es decir, el presidente el que está a cargo de la Comisión Federal de Comunicaciones se pronunció en contra de que Jimmy Kimmel siguiera porque lo que había dicho le parecía horroroso. Y unas horas después, ABC dijo que suspendía el programa indefinidamente. Los dos elementos están unidos, por supuesto. Los viajes en el tiempo son posibles, por supuesto. ¿No te has dado cuenta? Tú estás viajando hacia el futuro todo el tiempo, a un segundo por segundo, a una hora por hora. Son los únicos viajes en el tiempo que son viajes que son posibles. La dimensión del tiempo, hasta donde todo parece indicar, es una flecha en un solo sentido. No tiene dos dimensiones el tiempo, tiene solo una sola dirección. Lo demás son especulaciones que son magníficas. Yo escribí cuentos sobre viajes en el tiempo cuando hacía ciencia ficción, pero son cuentos de ciencia ficción. Hasta ahora no hay nada que indique la posibilidad de viajar en el tiempo. No dejes de hablar de la podredumbre de México, lo hago siempre. La semana pasada mencionaste que ibas a hablar de Roger Waters. Me imagino que por lo que dijo Dios y Black Sabbath. No era por eso exactamente, pero ya que lo mencionas, pues vamos a hablar un poquito de Roger Waters, que yo considero un tonto útil. ¿Qué es el tonto útil? Bueno, hay un debate de si Lenin efectivamente habló del tonto útil, o si fue una construcción posterior de otras personas que vieron lo que hacía Lenin. El tonto útil era considerado aquel que se creía la propaganda soviética y actuaba de acuerdo a la propaganda soviética o la propaganda cubana. Es decir, alguien que sin una profundidad histórica, sociológica e ideológica se adscribía a lo que buscaban la izquierda marxista de una manera ingenua. Y por lo tanto resultaba útil, y hasta que se daba cuenta de que había servido a intereses que no eran ni los suyos ni los de la mayoría de la gente. Yo me acuerdo mucho del final de la historia de Caridad Mercader. Caridad Mercader es la madre, Caridad del Río Mercader es la madre de Mario Ramón Mercader del Río, el asesino de Trotsky, caso al que yo me he dedicado intensamente a estudiar, y porque conocí gente implicada en el asesinato de Trotsky. En el primer atentado de Siqueiros contra Trotsky conocí a los Arenal, a Leopoldo y Luis Arenal, que fueron pues dos de los principales operativos del primer atentado en contra de Trotsky, y uno de los cuales, al parecer, asesinó al falso secretario de Trotsky, que había sido secuestrado durante el primer atentado. Robert Sheldon Harte se llamaba, y que luego apareció muerto, enterrado en una fosa poco profunda, en un estudio que tenía David Alfaro Siqueiros. Y bueno, estuvo allí solo con Leopoldo y Luis Arenal, entonces se supone que uno de los dos lo mató. Él en realidad era un agente ruso, un agente soviético, que fue el que le dio entrada a todos, pero luego se tenía que ir con ellos, porque si no, la propia gente de Trotsky lo iba a hacer pedazos. Se fue con ellos, pero les incomodaba, entonces lo mataron. Y conocí a los Arenal, conocí a
a quien estudió profundamente el caso Trotsky fue José Ramón Garmabella, un periodista hispano-mexicano, etcétera, etcétera. Bueno, y al final de la historia de la señora del Río Mercader, Caridad del Río Mercader, se encontraba, no me acuerdo quién, con Ramón Mercader del Río, que después de que pagó los 20 años de cárcel por el asesinato de Trotsky, salió de México, se fue a vivir a Cuba y nunca lo dejaron volver a España. Y decía, con la persona a la que se encontró, decía, ¿cómo nos engañaron, verdad? Algunos más que a otros, Sí, por su pasión stalinista, este hombre había cometido un asesinato brutal de Trotsky, le había pagado 20 años de cárcel en silencio absoluto, sin reconocer que era un operativo soviético, un operativo de Stalin, mientras su madre, cuando se enteró que lo detuvieron, salió corriendo de la calle frente a la casa de Trotsky en Coyoacán, salió corriendo, se subió a un avión y dijo, ahí te dejo. Una madre así, ¿no? Eso es un tonto útil. Es alguien que cree que está del lado correcto y no sabe de qué lado está. Y voy a poner algunos ejemplos de lo que hizo este señor, que para mí es esto. Y siempre lo voy a ver así. Es un sujeto que ha optado por ponerse una venda en los ojos y negarse a ver el mundo como es, porque siento totalmente atrapado en la adolescencia, cuando éramos mucho más viscerales todos y probablemente hubiéramos pensado lo mismo que él. Por ejemplo, y no voy a hablar del pasado antiguo, le escribió una carta abierta a la esposa de Zelensky, a Olenska Zelenska, acusando a Zelensky de entregarse a los nacionalistas extremos que han puesto a su país en la ruta de una guerra desastrosa. Esto después de que Putin, iba yo a decir Stalin, fíjate, de que Putin ya había invadido Ucrania. Pero invitado por los diplomáticos rusos, Waters habló en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en febrero de 2022, denunciando la violencia, pero reduciendo al mínimo la agresión de Rusia, diciendo que la invasión había sido provocada, no fue sin provocación, y preguntándose, por supuesto, si Putin era o no un gángster mayor que Joe Biden. ¿Qué tiene que ver? No sé. O sea, si alguien es un gángster mayor que Putin, pues es un problema de los que tienen a ese gángster mayor, pues no le quita problema a Putin. Cuando durante la guerra en Siria hubo un grupo particular que ganó además enorme reconocimiento, porque todos los datos al respecto de ellos eran alentadores, el grupo de los cascos blancos, una operación de voluntarios que estaban opuestos a Al-Assad, pero que se dedicaban a la asistencia médica y al rescate de civiles de los edificios destruidos, porque no olviden ustedes que el Assad tenía todo el apoyo de Rusia y por lo tanto todo el apoyo de los amigos de Rusia, entre ellos en México Podemos y otras organizaciones. Waters dijo que era una organización falsa, que el grupo estaba manchado por el apoyo y entrenamiento que recibía de una organización europea llamada la Mayday Rescue Foundation, y su fundador, que era un antiguo oficial del ejército británico, James Le Mesurier, cosa que no tiene por qué hacer que el grupo no haga lo que debe de hacer. Pero toda la propaganda que recibimos sobre Siria y sobre los rebeldes en Siria vino filtrada por la propaganda rusa, a tal grado que cuando finalmente el brutal tirano, torturador, asesino, atacante de su propio pueblo con armas químicas, etcétera, etcétera, Bashir el-Assad, es derrocado, lo primero que nos dicen en la base, que aquí en España, el Podemos, que es el portavoz fundamental del Kremlin, los cortacabezas ya llegaron a Damasco y ahora empezarán a matar gente y a obligar a las mujeres a ponerse hijabs y a ahorcar homosexuales como hacían los iraníes, con los cuales no tuvo problema en trabajar Pablo Iglesias. Y no pasó nada de eso. Pero la propaganda rusa decía que los cortacabezas iban a ser terribles.
Waters dijo que la intervención de Rusia en Siria fue por invitación del gobierno sirio, un gobierno absolutamente legítimo, solamente una tiranía hereditaria que había empezado el padre de este hombre, ¿cómo se llamaba? Al-Assad. Él era Bashir al-Assad y su padre era... no me acuerdo. No me acuerdo, pero vamos, desde los años 70 teníamos la misma dictadura que ganaba elecciones, ¿no? Waters también afirmó que los ataques químicos de Al-Assad contra civiles en Douma fueron fingidos, falsificados por sus adversarios. También argumenta que Taiwán es parte de China y que China tiene todo el derecho de tomar Taiwán. Y cuando alguien le preguntó sobre los abusos a los derechos civiles en China, Waters dijo: basura, eso es absolutamente falso. Todo eso y muchas cosas más ha dicho el señor Roger Waters, tapándose los ojos voluntariamente, cerrando los ojos a la realidad de que Rusia ya no es ni siquiera la Unión Soviética en la que algunos podían soñar ingenuamente que, bueno, pero es el camino para la liberación del mundo y el establecimiento de un sistema económico más justo. Que mire usted, yo hubiera sido el primer encantado de que el sistema soviético funcionara, que los trabajadores fueran los dueños de los medios de producción y que ello generara productividad, mejores productos, mejor nivel de vida para todos, buenos salarios, libertad y luminosidad. Pues nada de eso ocurrió, resultó que el sistema no funcionaba. Pero muchos lo creímos. Yo me acuerdo de Ríos, un dibujante mexicano que defendió a Rusia y a la Unión Soviética y defendió a Cuba enormemente. Cuando yo lo conocí ya se había desengañado porque había descubierto que Cuba no era lo que le habían dicho que era. No era lo que le mostraban cuando iba de viaje. Era un país distinto. Y yo la primera vez que voy a Cuba, yo personalmente lo que hago es escaparme de la vigilante, la guía de turistas que nos habían puesto con un agente del Ministerio del Interior. Yo me escapo para perderme por las calles de La Habana y hablar con la gente que no tiene miedo de que le escuchen los agentes del Ministerio del Interior o de los comités de defensa de la revolución. Y hablo con gente y trafiqué vendí dólares a precios de risa loca cuando yo sabía que valían el doble o el triple, no muchos, 10, 20 dólares. Todo por informarme de cómo estaba realmente Cuba, porque me interesaba saber cómo estaba realmente Cuba. Porque tenía yo amigos cubanos que me habían contado cosas y no eran de derecha. Pero gente, el tonto útil como Roger Waters, se cree la narrativa y no la somete nunca a cuestionamiento. Lo que dijo sobre Ozzy Osbourne me parece inexplicable. No es que yo fuera un gran fan de Black Sabbath, ¿no? Pero me gusta Paranoid, me gusta Changes y me gusta War Pigs y me gusta un par más. No soy un fan, nunca fui un fan de Ozzy Osbourne ni de Black Sabbath. Es un grupo importante. Pero entiendo que es un grupo importante y entiendo que la muerte de Ozzy Osbourne es relevante en la historia de la música de la segunda mitad del siglo XX en todo el mundo, ¿no? Suena a una bronca personal, suena a algo totalmente innecesario. Y suena a algo que todos los demás de Pink Floyd han, por supuesto, condenado. Porque aunque no te guste un grupo, si estás en la posición de ser uno de los grandes de la música, y Waters desgraciadamente lo es, tienes que ser más diplomático que si fueras simplemente un chiquillo de 14 años escuchando por primera vez que la Unión Soviética le va a traer la luminosidad al mundo y va a hacer que los trabajadores sean dueños de los medios de producción y que por lo tanto todo va a ser maravilloso y feliz. Y tienes que cerrar los ojos a lo que ocurrió entre 1917 y 1991. Cuando cierras los ojos a lo que ocurrió entre 1917 y 1991, eres un tonto. Útil no lo sé. Supongo que sí, porque Rusia lo ha llamado para que le repita su narrativa. Pero tonto, sin duda alguna lo es. Y es una pena. Es una pena que se haya convertido en una persona tan desagradable, tan cerrada, tan tóxica y tan cercana a lo menos bueno que tenemos a nuestra disposición ahora
que cumplimos la primera cuarta parte del siglo XXI. ¿Cree que es probable una guerra civil en Estados Unidos? No, no lo creo. Una guerra civil tiene una serie de antecedentes, de situaciones que no están dadas en los Estados Unidos, pero ni de lejos. Hay una bronca política enorme y es probablemente un giro a la derecha que puede ser preocupante, es preocupante para todo el mundo, pero que derive de una guerra civil no entiendo cuál sería el mecanismo, ¿no? Simplemente se dice porque suena guay. Y hay mucha gente diciendo estupideces porque suenan guay. Respecto al caso Bolsonaro, en un podcast de The Guardian me enteré que el juez Alexandre de Moraes pasó de ser criticado y no muy querido en un tiempo por la izquierda a ser una especie de héroe. Eso habla de su imparcialidad. Vuelvo a decir, yo lo dije el otro día, hice un pequeño corto, estoy haciendo cositas cortas con datos. En España tenemos un problema de jueces de derecha que están actuando absolutamente en contra de la justicia y la ley, que están prevaricando abiertamente para tratar de establecer causas contra miembros del Partido Socialista, contra la esposa del presidente, contra el hermano del presidente, por algo que hizo cuando el presidente todavía no era ni concejal de Madrid, que están buscando amplificar cosas que no tienen ningún sentido, mientras el Partido Popular tiene 39 causas en su contra, algunas de las cuales están dejando que mueran porque no se programa el juicio. Finalmente, pues obviamente, llegarán a pasar el término de, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama cuando vence pues un delito determinado. Pero los jueces tienen que ser como los periodistas, tratar de ser objetivos y ajustarse a las leyes, aunque tengan su propia ideología. Pero no actuar ciegamente. Tu ideología es tuya, pero lo que al periodista le obliga son los hechos. Yo tengo que informar de los hechos y los datos de la manera más completa posible para que mi público se forje una opinión. Un juez tiene que ajustarse a la ley aunque perjudique a uno de los suyos. Es así de sencillo. Dice Carolina Infante, viviendo en Estados Unidos no logro entender cómo es que el Partido Demócrata no reacciona. En ocasiones pienso que son cómplices. No. Sé que quizás no es así, pero la inacción es sorprendente. Sí, y hay muchas voces diciendo qué les está pasando, ¿no? Les falta un liderazgo más fuerte. Y cuando ves a los demócratas más fuertes como Newsom, el gobernador de California, o Cory Booker, el diputado, es rarísimo que quienes estén en este momento al frente sea alguien como Schumer, ¿no? Creo que necesita un revulsivo urgente el Partido Demócrata y quitarse de teorizaciones y dar la lucha ideológica. Ay, es que hemos perdido a la clase trabajadora. ¿Y? Has perdido a la clase trabajadora porque dejó de estar sometida, porque gracias a las leyes aprobadas por el Partido Demócrata tienen una situación en la que pasaron de ser pobres a ser clase media y ahora la clase media es de derecha. Pues sí, pero tienes que convencerlos de que no lo sean. Y tienes que convencerlos en la lucha política, no en el lloriqueo. En fin. ¿Qué no el reporte de la muerte de George? Ya vino uno y no tiene, a ver, déjame ver, no tiene cara y no tiene nombre. A ver, vamos a ver primero el dato y luego les cuento.
dice que no, el reporte de la muerte de George Floyd demostraba que tenía cantidades grandes de fentanilo. No, pero sí estaba intoxicado con fentanilo y eso no te mata. Una sobredosis te mata, pero no tenía una sobredosis de fentanilo. Durante 9 minutos tuvo la rodilla de un policía en el cuello y gritaba, no puedo respirar, y el policía dijo, me da igual. ¿Qué fentanilo? ¿Qué tenía? Metanfetaminas que había tomado antes. Tenía problemas de aterosclerosis, según entiendo, en el corazón. Y enfermedad por hipertensión, incluido una ¿cómo se llama? Hipertrofia del corazón, según veo. Tenía arterias bloqueadas, en fin, estaba enfermo, no era un hombre sano. Y nada de eso lo mató. Lo mató que lo asfixiaron. El médico legista Andrew Baker, patólogo y examinador médico del condado de Hennepin, dijo que el corazón de Floyd se detuvo mientras estaba siendo retenido y que su muerte fue un homicidio causado por la insuficiencia cardiopulmonar, complicando la sumisión de la policía, las restricciones a su movimiento y la compresión del cuello. Punto. Bueno, Germán Montenegro, mira, ¿ves cómo te haces líos? Me dice, no es concretamente Gaza, al parecer no está ni mínimamente informado de todos los ataques que sufren los palestinos en Cisjordania, ataques por colonos en todo el territorio. Sí, colonos. Pero los colonos no están actuando bajo la autoridad del gobierno israelí. No es la IDF, no es el Netanyahu. El caso concreto del que estamos hablando de Netanyahu como genocida, donde está actuando la IDF, es el ejército israelí se llama la Israeli Defense Force, la fuerza de defensa israelí, que en este caso es la fuerza de ataque israelí. Es en Gaza. Sí, los problemas que hay con los colonos en Cisjordania constantemente tampoco son desde el 7 de octubre de 2023. Son de años y años y años y años, donde también la comunidad internacional ha mirado para otro lado. Pero allí el objetivo no es desaparecer, no es matar a los palestinos, sino quitarles la tierra para fundar el Eretz Israel, todo el rollo religioso, ¿ok? Los colonos generalmente son ultraortodoxos judíos. Igual Rubio dice que va a quitar pasaportes a sus mismos ciudadanos y critican a Israel. Eso sí es un nivel de autoritarismo que raya en lo nazi, ¿no? Muchos creen, dice Gelvita, que genocidio significa matar mucha gente, por eso se confunden. Por supuesto, tienes razón. Hablando de gente horrorosa, hace tiempo que quería hablar de Leopoldo II y no me voy a perder la oportunidad de hacerlo en esta ocasión. Miren, hace muchos años, una amiga mía decidió que una novela mía merecía ser traducida, no consta en archivos, mi primera novela, sí. Y en esa novela, a ver, lo que yo trataba era de contar cómo las garras del narcotráfico y de la guerra contra el narcotráfico podían enganchar por la camisa a cualquier persona y destrozarle la vida. Destrozarle la vida sin que tuviera nada que ver ni con el narcotráfico, ni con la delincuencia, ni nada. Cosa que después, por desgracia, pasaría de una manera multiplicada por miles y cientos de miles en México. Entonces, esa amiga mía le gustó mucho la novela, era una traductora belga. Me ofreció traducir la novela al francés. La novela fue publicada por una editorial belga. No vendió nada,
Pero me llevaron a Bruselas a presentar el libro, a una feria de libros que había en Bruselas, bien bonita. Y una de las primeras cosas que veo yo en Bruselas es esto. Leopoldo II, rey y Belgarum, rey de Bélgica, 1865-1909, Patria Memor, recuerdo de la patria. Ay, yo me quedé con... ¿Tiene estatuas este tipo? Tiene estatuas. Esta bestia. Bueno. Hemos hablado aquí ya en alguna ocasión de la conferencia de Berlín, que es uno de los momentos más tristes, más dramáticos de Europa, más vergonzosos, donde Europa se reparte África para apoderarse de sus recursos, por supuesto, pero con una pátina así como de, bueno, es que vamos a ayudar a que los pobres negritos se lleguen a la civilización, pero vamos, somos como paternalistas, ¿no? Como la carga del hombre blanco de la que hablaba Rudyard Kipling cuando se refería a la colonización británica de la India. Y lo mismo que dicen los hispanistas que hicieron los españoles con los pobrecitos indígenas a los que había que enseñarles quién era Dios. Y como dijo Fernando el Católico, pues la evangelización era lo más importante y dejaba de lado todas las demás atrocidades que se pudieran cometer en contra de los indígenas americanos. Lo importante era que conocieran a Dios. Con este pretexto inmundo, que no es tal, entre 1884 y 1885, 14 países europeos y los Estados Unidos se repartieron África. Y se la repartieron además sobre un mapa puesto allí en la sala de reuniones. No está repartido por tribus, por grupos sociales y naciones étnicas que ya existían. Que podías decir, bueno, todos estos con todo su territorio para mí. No, las fronteras pasaban en medio y de pronto ahora tú eres de este país y tú eres del otro. Y pues es mi primo, ya no es. Fue horroroso. Y desde 1876, Leopoldo II, rey de Bélgica desde 1865, organizó una compañía controladora privada que disfrazó como una organización internacional científica y filantrópica. Era bueno, iba a hacer ciencia y ayudar a los pobrecitos negritos. La llamó la Sociedad Africana Internacional, qué bonito, o la Asociación Internacional para la Exploración y Civilización del Congo. Ya desde entonces había calculado Leopoldo II que el Congo era el lugar donde había que estar. El Congo es esto que está en verde, en este mapa de África. Es un trozo considerable de África, ¿ok? Y esto, en la conferencia de Berlín, se le reconoció a Leopoldo II, pero no como colonia belga, no como parte de Bélgica, no como el lugar donde Bélgica iba a ejercer la filantropía, no, como una propiedad personal de Leopoldo II. Iba a civilizarlos, iba a explorarlos. Que se pudiera hacer esto es absolutamente escandaloso. Además, no tiene cara de bestia, pero lo es. Aquí tiene una mejor representación de Leopoldo II con una persona del Congo. Miren. Leopoldo utilizó el Congo como su propiedad personal y a la gente del Congo como sus esclavos personales para amasar una fortuna personal explotando los recursos naturales del Congo. Primero exportaban marfil, pero cuando estalló la demanda mundial de hule, de caucho, entre otras cosas por la aparición de los automóviles y otros elementos de la industria, él giró su atención hacia la recolección a mano de obra intensiva de la savia de las plantas del caucho, del hule, y abandonando las promesas de la conferencia de Berlín,
el gobierno del Estado Libre del Congo, que así le puso. Acuérdense ustedes, cuando decían que los nacionalsocialistas eran socialistas, no lo eran. Cuando les digan la República Democrática Popular de Corea es democrática, no le crean. Y cuando decían que él era el Estado Libre del Congo, era todo menos libre, era propiedad personal de esa bestia. A partir de 1890, el gobierno del Estado Libre, o sea, Leopoldo II y sus caprichos, restringió el acceso de los extranjeros al país para empezar a abusar en serio de los nativos. Todo esto para recoger la mayor cantidad de caucho posible y venderla. No les puedo mostrar una sola foto de lo que era el Congo, el Estado Libre del Congo, hoy República Democrática del Congo, bajo el dominio de Leopoldo II. Si no cumplías tu cuota de caucho un día, te cortaban una mano. Y al día siguiente tenías que ir a cumplir tu cuota otra vez. Y si no la cumplías, te cortaban la otra mano. Y entonces ya eras una carga para tu familia que tenía que llenar su cuota y la tuya. Te cortaban un pie. Hay familias, hay fotografías estremecedoras con familias enteras sin manos. Una fotografía de un padre al que le llevan las manos de sus hijas. Es que es absolutamente ajeno a todo lo que podamos considerar mínimamente humano. Cortaban pies, vivían encadenados. Por supuesto, la muerte como castigo era lo cotidiano. Una práctica, por ejemplo, para obligar a los trabajadores a recolectar savia de caucho, incluía tomar como rehenes a sus mujeres y a los miembros de su familia y a sus hijos. Y si no traes tanto caucho todos los días, pues los matamos. Se calcula que en el Estado Libre del Congo, donde no podían entrar los extranjeros desde 1890, murieron entre 1 millón y 15 millones de hombres y mujeres y niños congoleses, y no se sabe por qué nadie llevaba la cuenta. Es curioso cómo terminó el dominio de Leopoldo. Primero una novela, es curioso, El corazón de la oscuridad, de Joseph Conrad, que es la base, por cierto, con la que se hizo después la gran película de Vietnam, que ahora no recuerdo cómo se llamaba. Sí, con Robert Duvall y con Charlie Sheen y con Marlon Brando, pero no me acuerdo de la película. No me acuerdo del nombre. Así soy yo con los nombres. Bueno, pero esta novela, El corazón de la oscuridad, de Joseph Conrad, y basada en la experiencia de Conrad como capitán de un barco de vapor en el Congo 12 años antes, en los 1890, antes de que Leopoldo II echara a todos los extranjeros, empezó a darse la crítica internacional al gobierno de Leopoldo II sobre el Congo. Los informes de la explotación descarada, intolerable hasta para las potencias coloniales europeas, que ya es decir, y los abusos a los derechos humanos llevaron a que la corona británica, que ha sido absolutamente colonial, pero no tan brutal como corona, acuérdense que la conquista de Estados Unidos no la hace la corona británica, sino los colonos holandeses y británicos que van al Nuevo Mundo. La corona británica nombró a su cónsul Roger Casement para investigar las condiciones que había en el Congo. Ahora era más difícil mantenerlo fuera del Congo. Sus viajes y entrevistas con gente en la región dieron como resultado el informe Casement, que detallaba los increíblemente extensos abusos que se cometían bajo el régimen de Leopoldo. Un responsable de transporte, E.D. Morel, con el apoyo de Casement, fundaron en Gran Bretaña la Asociación de Reforma del Congo, el primer movimiento de la historia humana masivo de derechos humanos, el primer movimiento de derechos humanos. Estamos en la década de 1900. Entre otros, los apoyaban Mark Twain, cuya sátira política titulada El soliloquio del rey Leopoldo muestra al rey argumentando que traerle cristiandad al país
es mucho más relevante que un poco de hambre y usa muchas de las propias palabras de Leopoldo contra él. El escritor Arthur Conan Doyle, el de Sherlock Holmes por cierto, también criticó el régimen del caucho en su trabajo de 1908, El crimen del Congo, escrito para ayudar al trabajo de la Asociación de la Reforma del Congo de Casement y Morel. La oposición internacional y la crítica en casa. Acuérdense, siempre digo yo que las manifestaciones en la calle son útiles siempre y cuando hay una acción política detrás. Siempre y cuando hay organizaciones que presionen al gobierno y no sea simplemente salir a agitar banderitas. Las manifestaciones y las concentraciones son una expresión de la lucha política, pero no son la lucha política. La oposición internacional y las críticas ya dentro de Bélgica, al darse cuenta que la corona británica estaba molesta con Leopoldo, obligaron a que el parlamento belga obligara al rey a ceder a Bélgica como país el Estado Libre del Congo en 1908. Pero para eso le tuvieron que pagar a Leopoldo. Bélgica le pagó a Leopoldo 215,5 millones de francos, 45 millones para sus proyectos de construcción dentro de Bélgica, por lo cual todavía le llaman en Bélgica el rey constructor, y un pago personal de 50 millones para él. El Estado Libre del Congo se transformó en el Congo belga. Leopoldo se dedicó intensamente a ocultar todas las pruebas de la barbarie que había cometido en el Congo, y el archivo entero del Estado Libre del Congo fue quemado por Leopoldo, y alguna vez se le dijo a uno de sus ayudantes que aunque le habían arrancado el Congo a él, no tenían derecho a saber lo que hice yo allí. El Estado Libre del Congo no era parte de Bélgica ni pertenecía a Bélgica. Leopoldo pudo hacerse con la región convenciendo a otros estados europeos que estaba involucrado en un trabajo humanitario y filantrópico que no fue cierto. El Congo belga obtuvo su independencia en 1960 y se conoce desde entonces como la República del Congo. Es una historia tan aterradora y tan importante que se sepa que me extraña muchísimo que no se hable más de la barbarie de Leopoldo II. Y entonces, pues como no hacen, como todas esas cosas que no se hacen en otros lados, nosotros que somos unos latosos, venimos y las contamos aquí en nuestra revista semanal. No sé qué dices, Pedro Pérez. Es genocidio porque están acabando con toda la población de Gaza, ¿no? Sí, con la población de Gaza, pero no con el pueblo palestino. Ahora es genocidio porque lo ha determinado la ONU, o sea, ya, pero no por lo que tú dices. ¿Están acabando con la población de Gaza? Sí. y Milosevic estaba tratando de acabar con toda la población albano-kosovar. El tirador es republicano Locke Cabin. No sé qué estás diciendo, no sé qué tenga que ver. De veras, hay cosas que no sé. Ay, las fotos de los fuegos artificiales, es cierto. Que Romina, es cierto que dije que iba a traer las fotos de los fuegos artificiales. ¿A alguien le gustaron mis fotos? Sí, que la semana que entra igual hago unas fotos mías. ¿Planeas hacer un video sobre el charlatán de Lacan? No, porque ya nadie le hace caso, salvo en Argentina. Yo creo que es un problema local. Entonces, que lo hagan los argentinos, ¿no? Pues si no es hacerle publicidad, está chifladísimo. ¿No está pensando nada en Cisjordania? ¿No mantienen el apartheid a los palestinos que viven en Israel? No. Los palestinos que viven en Israel no viven en estado de apartheid. Tienen derecho a votar. Los negros jamás votaron en las elecciones de Sudáfrica. Tienen parlamentarios, tienen partidos políticos, tienen revistas, tienen canales de televisión, tienen canales de radio, tienen periódicos. No viven en apartheid dentro del Estado de Israel. Es muy raro.
Pero si no lo sabes, hablar de apartheid es faltar a la verdad innecesariamente. Porque el problema no son los palestinos que viven en Israel. Hay muchos. Y hay muchos que están incluso a favor del Estado de Israel y de lo que está haciendo Israel. Es alucinante. Así como hay muchísimos israelíes judíos que están en contra de lo que está haciendo el gobierno de Israel. Y a los que también están quedando salpicados por el estúpido antisemitismo que se está fomentando en todo el mundo. Pero no, los palestinos que viven dentro de Israel no viven en un régimen de apartheid. Y te recomiendo que veas lo que era el régimen de apartheid, porque yo todavía lo conocí. Yo ya era profesor de una escuela. Daba yo clases de inglés, uno de mis primeros trabajos, cuando el alzamiento de Soweto, cuando los disturbios de Soweto. Muchísimos años antes de que se resolviera la situación, ¿no? Me gustaría que abandaras acerca de tu opinión de los trastornos mentales como la depresión. Según te oí, solo le daba a la clase media baja. No, mira, para estos casos es muy recomendable la limpieza del conducto auditivo. En tu caso yo recomendaría, ¿has visto las escobillas que se usan para limpiar el váter? El excusado, la taza del inodoro. Esa, le pones jaboncín y luego para el otro lado que queden limpios y relucientes. Dije que la depresión no es una enfermedad en general de la pobreza, que se da a partir de que estás en una clase media baja. Ni siquiera se diagnostica la depresión a la gente de clase baja, de la gente pobre y a la gente de la pobreza extrema. Dice por ahí alguien que a lo mejor no es que no tengan depresión, es que nadie se las diagnostica. Probablemente sí, pero y cosas como la bulimia o la anorexia no son problemas de los estratos más pobres de las sociedades pobres. Pero no dije eso, no, mucho cuidado porque luego dicen que dije lo que no dije y no es el caso. Bueno. Juan Sánchez, superchat, muchísimas gracias. Saludos desde México, aprecio tu valentía para llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos ni disfrazando palabras prohibidas en redes. Es que la ventaja que tengo yo es que como de esto no vivo poco, o de esto me gustaría vivir, pero de momento saco para los gastos, no tengo como ningún interés en... Conocí al periodista Ramón Alberto Garza, no que yo recuerde, pero... He conocido a tanta gente en tantos periódicos a lo largo de toda mi vida, que igual sí, y entonces se va a enojar conmigo porque no sé quién es. ¿Hasta dónde llega la represión en Cuba? Me refiero a si hay ejecuciones a disidentes. No hay ejecuciones. Cuba ejecutó gente después de la revolución, creo que mantiene la pena de muerte, pero la última ejecución de la que yo estuve enterado jamás fue la de Arnaldo Ochoa, y fue... Ahora estoy consultando mucho, porque luego dependo de mi memoria, y mi memoria es lo que es. Luego me regañan. Ay, ¿por qué hiciste eso? Fallecimiento 13 de julio de 1989. Arnaldo Tomás Ochoa Sánchez, general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. 13 de julio de 1989. Es el último fusilamiento que yo tengo entendido que ocurrió en Cuba. Y tengo una anécdota de eso. Nosotros nos reuníamos, un grupo de periodistas, de editorialistas, o sea, de gente que tenía columnas de opinión en distintos diarios. Yo lo tenía en el Diario de México. Nos reuníamos en el Hotel Reforma a desayunar todos los miércoles. Los martes, no me acuerdo. Y invitábamos a políticos, pagábamos nosotros para que no fuera, como el político te pagó el desayuno, ya tienes que decir que es muy guapo y muy simpático y le huele la boca a Chanel, ¿no? Nada de eso. Ahí fue donde conocí a Cárdenas, ahí fue donde conocí a Zedillo. Y entonces, un día venía yo llegando me encontré con un compañero en la puerta, veníamos conversando, vamos a nuestra mesa que teníamos reservada y vemos que está sentado allí el agregado de prensa de la embajada cubana. Y que era
Un colmillo que iba arando cuando caminaba. Sigeri me dijo, ya fusilaron a Ochoa. Y pues sí, seguramente era eso. Traía un dossier así para cada uno de nosotros, explicándonos por qué Arnaldo Ochoa era el peor delincuente de la historia de la humanidad y merecía ser fusilado y le había ido bien en su fusilamiento. A Ochoa se le acusó de estar vinculado con oficiales del Ministerio del Interior cubano para realizar operaciones de narcotráfico. Y esto ensuciaba, por supuesto, la imagen prístina de Cuba. Fue enjuiciado por un tribunal militar, se le acusó a él y a 3 implicados de contactar con narcotraficantes internacionales, traficar con cocaína, diamantes y marfil, y utilizar el espacio aéreo, el suelo y las aguas cubanas para esto. Ochoa admitió su culpa y fue condenado a muerte. Dijo, creo que traicioné a la patria y se lo digo con toda honradez, la traición se paga con la vida. Lo que todo mundo me dijo a mí en aquel entonces, y no ha vuelto a tocar el tema, es que el narcotráfico de Ochoa lo había hecho con anuencia de Fidel Castro como una forma de atraer ingresos para Cuba cuando se empezaba a ver que el apoyo de la Unión Soviética estaba reduciéndose e iba a desaparecer a medida que avanzaban el proceso de liberación o de destrucción del ejército del Estado soviético. Y que fue una forma en que Cuba se hizo de recursos en dólares. Y que Ochoa, que era de leal a muerte a Fidel Castro, se dejó matar para proteger a Fidel Castro. Esto es lo que a mí me contaron. Que sea cierto o no, no lo sé. Pero sí, lo recuerdo. Y no creo que haya habido otra ejecución en Cuba desde entonces. Pero sí hay pena de muerte todavía. ¿Qué opina del show de Nicolás Maduro diciendo que se viene la guerra y reclutando a la población africana anciana y analfabeta? Es un show, es el show de todo tirano, pero absolutamente de país. No lo quiero decir, pero bueno. Leopoldo de Bélgica era hermano de Carlota, no. No, creo que el padre era hermano de Carlota. Creo que el padre era hermano de Carlota, porque Bélgica no existía hasta principios del siglo XIX. Bélgica es una escisión del sur de los países helvéticos, de los Países Bajos, que llamamos equivocadamente Holanda, que es solo uno de los Países Bajos. Pues no, sí, ella era hija de Leopoldo I de Bélgica. Sí, Bélgica no existía, se la inventaron a principios del siglo XIX. Y entonces no había rey, el primer rey de Bélgica fue Leopoldo I de Bélgica, y efectivamente es padre tanto de Carlota, la mujer que es una tragedia, como de Leopoldo II. Esa no me la sabía, fíjate qué interesante. Tan despreciable que su biografía apareció en la colección Rostros del Mal, editada por Salvat, es que pocas personas... No, Leopoldo II no era suegro de Maximiliano, era cuñado de Maximiliano, Carla Bullosa. Era su cuñado, efectivamente. Apocalipsis Now es la película hecha sobre el corazón de la oscuridad de Joseph Conrad, pero trasladada a Vietnam, y precisamente su experiencia como capitán de un barco de vapor es la experiencia que se narra en el viaje en el río, en Apocalipsis Ahora. Dice, no Platón, no, fue Apocalipsis Ahora. Los colonos están plenamente respaldados por el gobierno israelí y por la ideología sionista. El que estén respaldados no quiere decir que sus actos sean oficiales. Los actos del ejército israelí son oficiales. ¿No entiendes la diferencia? No te lo voy a explicar más. No te lo voy a explicar más. Si te digo qué es lo que está pasando y neceas, tienes razón. Bien, déjalo.
chico. Hay una República del Congo y República Democrática del Congo. Antes Zaire. Leopoldo hizo sus barbaridades en la segunda. Sí, la República Democrática del Congo, es lo que dije. Está bien que no tenga filtro, pero luego para subir sus clips hay que quitarle algunas palabras, porque si no le bajan los vídeos. Víctor Vázquez, eres tú el encargado de, el que me está haciendo el favor de hacerlo de TikTok. Voy a controlar mi lenguaje. Jeje. Ahí cuando conoció a Cedillo ya le decía el hombrecillo Cedillo. No porque era secretario de Educación Pública. No es mal secretario de Educación Pública medio inexistente, pero ahí estaba. No, lo conocí como secretario de Educación Pública. Luego me mandó, cuando fue convertido en candidato, me mandó todos sus discursos a mi casa, que fue cuando yo me asusté. Dije, este sabe dónde vivo. Y luego uno de mis compañeros de la mesa, siendo todavía secretario de Educación Pública, contaba que se le encaró Cedillo y le dijo, tú me quieres joder mis ganas de ser presidente. Y... por cierto, bueno, termino con eso. Cedillo nunca fue un hombre sensato, ni serio, ni nada. Tipo muy pagado de sí mismo, pero al mismo tiempo muy poquita cosa. Muy poquita cosa. Víctor Vázquez, tengo unos pitidos de censura por ahí que te puedo pasar, que tengo derecho a ellos como parte de la música y demás que pago religiosamente todos los años, una cosa de royalty free. Si quieres te mando los pitidos de censura para que los pongas cuando digo yo mis palabrotas. Ni voy a comentar lo que dice Jorge Ortiz Suárez porque no. ¿Vio la serie El Chapo? No veo televisión mexicana, no, ni mucho menos. Aprendí a hacer el sonido de Pip, dice Víctor, pues muy bien. Bueno, ¿qué tenía yo pendiente? Nada, que es tardísimo. Sí, es tardísimo. Entonces, habiéndonos quedado cosas de fuera, que no voy a poder contar, joder, ¿nos alargamos media hora? Nos alargamos media hora. Pues vale, porque esta la quiero contar, le tengo muchas ganas, porque sería de historias de la música, si ustedes quieren. Que sería la semana próxima. Víctor Vázquez me está pidiendo que de la anécdota del capitán del agregado militar de la Embajada Mexicana en Chile. Lo cuento la semana próxima para tener los nombres a mano, ¿vale? Porque sí quisiera yo tener los nombres de quienes estuvieron implicados. Estoy buscando una cosa que ya perdí. Bueno, músicos de los que conoces pero no, y hagan de cuenta que pusimos la entrada de historias de la música, y en el segmento voy a poner aquí, miren, aquí entra, y ahora vamos a escuchar historias de la música, y entra el S, y entonces ya lo cortamos, y hacemos una edición bien bonita, y vamos a hablar de 4 personas a las que ustedes conocen, pero no conocen. Algunos yo sé que sí las conocen, porque se ha hablado de algo de ello a lo largo de este tiempo, pero a lo largo, es que ya llevamos 5 años haciendo esto, pero quería contarlo y tengo los datos así. Bueno, voy a empezar hablando de... Madre mía. Sheila Bromberg.
Sheila Bromberg. A la izquierda la tienen cuando se hizo famosa sin ser famosa y sin que nadie la conociera, y a la derecha cuando ya era una mujer mayor. Doña Sheila Bromberg murió el 23 de agosto de 2021. ¿Pero quién era Sheila Bromberg? Una arpista. Pues Sheila Bromberg es ni más ni menos que la mujer que toca el arpa en la canción She's Leaving Home de Paul McCartney en el disco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Una de las primeras veces que se escucha el arpa dentro del rock, con una verdaderamente maravillosa composición, creo que es imaginada toda por McCartney y luego escrita por George Martin, porque McCartney, te lo dice hasta hoy, no sabe escribir música. Podrá leer como yo do, sol, si, fa, pero o sea, esto lo haces así como un verdadero analfabeto musical. Pero ella fue llamada un día para una sesión, ella era música de sesión, y estaba en una orquesta, si mal no recuerdo, y la llamaron para una sesión de música, como hacía muchas sesiones. Estos músicos de sesión los están llamando constantemente para participar en grabaciones donde a veces ni crédito se les da. Trajimos una orquesta, ¿vas a poner el nombre de todos los de la orquesta? No, hombre, les pagas a todos y ya. Entonces la trajeron y ella contaba que estuvo allí, vio la partitura y la tocó, y Paul McCartney dijo, no, es que yo quiero otra cosa, y le sugirió cambios de fraseo y tal y cual, y total que se les hizo tardísimo y finalmente dijeron, bueno, pues vamos a dejarlo, y finalmente se usó la primera toma de esa maravillosa arpa de She's Leaving Home, que hoy es un clásico del arpa, cualquier arpista te lo dice. Esto ocurrió en marzo de 1967 y ganó la fabulosa cantidad de 9 libras por todo el tiempo que estuvo trabajando con Paul McCartney la entrada de She's Leaving Home, que era lo que ganaban todos los músicos de sesión, y que ella lo aceptó encantada de la vida, además porque tenía 2 hijos a los cuales alimentar. Sheila Bromberg, la has oído toda tu vida, no sabías que existía. David Mason, seguimos con los Beatles y seguimos con una historia interesantísima. Estaban haciendo un disco, los Beatles, que es, si mal no recuerdo, el disco blanco, no. Sí, cada vez me voy a apoyar más en YouTube. Pues no está en ningún disco. Es un sencillo, nada más existió en forma de sencillo, junto con Strawberry Fields Forever, que también es un sencillo. Bueno, estaba escribiendo Penny Lane en 1967 también, pero 3 meses antes de grabar She's Leaving Home para el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y había escrito Penny Lane y tenía una entrada que le gustaba mucho, Paul McCartney, y de pronto un día de agosto de 1900, un día de enero de 1967, Paul McCartney escuchó en la televisión, en la BBC, eso es televisión, lo demás son inventos, el segundo concierto de Brandenburgo de Bach, que lleva como un elemento fundamental una trompeta piccolo, una trompeta aguda. Y según cuenta George Martin, al día siguiente llegó Paul McCartney y dijo, oí una cosa maravillosa ayer, quiero esa trompeta para la entrada de mi canción. Y George Martin le dijo, sí, ¿cómo no? Ahora le llamo. ¿Cómo lo llama? Sí, pues yo lo conozco. Se llama David Mason, es un trompetista muy conocido. George Martin era un compositor de conservatorio, un músico conservatorio, conocía a los músicos británicos, llamó a David Mason, le dijo, mira, pues ven, vamos a hacer una cosa. Y nunca le dijo que era para los Beatles. Llegó David Mason, yo he visto entrevistas con Mason, que dijo, pues mira tú, qué bien, mira, quiero que toques esto para la entrada de mi canción. Y el 17 de enero de 1967 hizo
hizo la grabación David Mason, no sé cuántas tomas le tomó, pero ganó la fabulosa cantidad de 27 libras, que es bastante, casi tres veces más, exactamente 3 veces más de lo que le pagaron a Sheila Bromberg unos par de meses después. La trompeta que usó, la trompeta Piccolo que usó, se vendió en una subasta de Sotheby's en agosto de 1987 por $10,846, que es bastante más. Y como decíamos, el señor David Mason murió en 2011. A esta mujer más la conocen muchos, Carol Kaye, la grandiosa, gloriosa, extraordinaria bajista de sesión que hizo todo lo que ustedes conocen. Ustedes conocen muchísimas cosas de ella. ¿Se acuerdan de la entrada esa maravillosa de bajo, ese bajo extraordinario de Good Vibrations de los Beach Boys? Pues ese lo hizo todo ella, se lo inventó todo ella, lo escribió y lo interpretó Carol Kaye. Ustedes seguramente han escuchado el bajo maravilloso también, que está detrás de una de las más bonitas canciones de Simon y Garfunkel, de Paul Simon, cuando estaba con Simon y Garfunkel, que es Homeward Bound. Pues también era ella. Y el I'm a Believer, la única de las pocas canciones que valen la pena de los Monkees, aquel grupo falso que se hizo para, especie de Milli Vanilli, que se hizo para tener una serie de televisión como si fueran los Beatles. I'm a Believer también lleva el bajo de Carol Kaye y alrededor de 10,000 canciones de todos los géneros, pero fundamentalmente de rock, llevaron el bajo de Carol Kaye, quien actualmente tiene 90 añitos. Y ahí sigue y sigue dando clases de bajo. Por cierto, de una manera muy interesante, la decidieron de darle la entrada, ¿cómo se llama? Inducirlas, es que se inducta en inglés, pero inducir no está bien. Hicieron darle entrada o a darle ingreso en el Salón de la Fama del Rock. Y ella dijo que no. Ella y Dolly Parton son las dos personas que han dicho que no les interesa estar. Dolly Parton luego estuvo de acuerdo, luego lo aceptó, pero Carol Kaye dijo que permanentemente se negaba a ser parte del Salón de la Fama del Rock porque no representaba de manera fiel el trabajo de los músicos de sesión en la creación del rock de esa segunda mitad del siglo XX. Así que Carol Kaye. Pero la mejor, la más impresionante es Clare Torrey, como era a la izquierda y como es hoy en la actualidad, Clare Torrey, que todavía, igual que Carol Kaye, vive perfectamente. El 23 de enero de 1973 la llamaron, ella era cantante, tenía discos, hacía covers y hacía el trabajo de cantante de sesión, y la llamaron para una sesión en domingo, cosa rarísima. Y no sabía ella tampoco para qué la llamaban, nunca te decían. Y cuando llegó se enteró que estaba Pink Floyd allí. Y tenían una pieza hecha por el tecladista Richard Wright, que les gustaba mucho, pero que querían meterle voz. Entonces David Gilmour le dijo, queremos que cantes. Y dijo ella, ¿cómo no? ¿Qué canto? Lo que quieras. Y dijo ella, lo dice, wow, brilliant, ¿no? Es muy británica. Salvo Carol Kaye, por cierto, todos son británicos. En las entrevistas con ella son divertidísimas porque vamos, no le estaban cayendo muy bien los de Pink Floyd, porque no sabían lo que querían. Entonces, bueno, empezó a improvisar algo de Baby, Baby, Love, 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 y le dijeron, no, sin letra. Ella había estado oyendo la pista y haciendo sus anotaciones de la pista que era esta gloriosa pieza de Wright, que se llamaba El Gran Concierto en el Cielo, The Great Gig in the Sky. Y dijo, mira, pon a grabar y voy a ver qué sale. Hizo una toma. Parece que hizo una segunda y una parte de una tercera toma que no se usaron, o se usaron partes muy concretas de esas, pero fundamentalmente lo que se oye en The Great Gig in the Sky es la primera toma.
Se dice que en esa pieza logró expresar todas las pasiones humanas con la voz, desde la alegría, la tristeza, la furia, etc. Es glorioso. Great Gig in the Sky es una de las grandes piezas de Pink Floyd, que probablemente sin la voz no sería nada. La tocó un par de veces la cantó un par de veces con Pink Floyd, teniéndosela que aprender después, porque fue improvisado totalmente. De hecho, como decía, yo no sabía si iba a salir esto en el disco, ¿no? Hasta que salió el disco y decían, ay, vos, Claire Torrey, ay, qué bien, salí yo con Pink Floyd. Pero finalmente, en 2004 se dio cuenta de que aquí ella había escrito la parte fundamental. Y entonces demandó a Pink Floyd y a la disquera EMI para que le dieran regalías y reconocimiento como escritora, como compositora, por lo que había hecho para The Great Gig in the Sky. Ella era una coautora junto con Richard Wright. Desde 2005, no se sabe cuánto dinero le dieron, pero le deben haber dado un buen pico. The Great Gig in the Sky es parte de ¿cómo se llama? El lado oscuro de la luna, The Dark Side of the Moon, que durante años fue el disco más vendido de rock, junto con Bat Out of Hell. Entonces, le deben haber dado un buen pico, pero además todos los discos a partir de 2005 dicen composición vocal de Claire Torrey. Así que esta es la mujer que compuso esa maravilla que es la voz de The Great Gig in the Sky. Como estos cuatro, hay miles de músicos de primera que han hecho la música que a ti te gusta y a los que les dan bastante menos reconocimiento que a estos cuatro. Pues esa es la historia. Mr. RBD prístino no significa claro ni transparente, significa original, antiguo, primitivo. Ya, significaba eso, pero el uso hace la voz, el uso hace al lenguaje. Pero sí, yo te diría que el uso hace el lenguaje, no la RAE. La RAE me aburre. La RAE me aburre horrorosamente. Gracias a Víctor Vázquez, dice que sacó un clip de los videojuegos y los impuestos y le fue bien. Ah, pues qué bien, muchas gracias. Él dice, el que hice para los jóvenes, creo que nunca vi un clip, pues no los veo todos, pero de verdad, no saben ustedes el trabajo que ha hecho Víctor Vázquez, que ha convertido en este canal en un canal de TikTok y que hace los clips, los edita y no lo conozco, nunca lo he visto. No sé quién es. Es una persona que ha decidido ayudar al canal, que lo está haciendo maravillosamente bien y con el cual estaré siempre enormemente agradecido, de verdad. Bueno, y dije que nos íbamos a alargar porque ya es tarde y sin embargo tenemos que hacer una cosa que tenemos que hacer por fuerza, nos guste o no, y que son los comentarios. Comentarios temerarios. Bueno, dice, simplemente porque creo que hay que aclarar cosas que luego están desaclaradas, ¿no? Dice, a los nazis se les consideraba de extrema derecha porque asesinaban comunistas. No era por eso. Eso propició que se les llame nazis a los capitalistas. No. Cuyo paradigma económico es lo que se conoce como de derecha. Sí. Es muy común escuchar esa injuria en boca de personas de izquierda. Ya, pero yo no. Cuando yo llamo nazi a Charlie Kirk, lo llamo nazi porque era racista, porque era ultra religioso. La ultra religiosidad junto con la patria, el amor al Dios, patria y orden y raza son la esencia del nazismo. Dios, patria y familia era el fascismo de Mussolini. Dios, patria, orden y raza es el nazismo de Hitler. Así que no es por eso. Y por cierto, Kirk no era un capitalista, era precisamente un ideólogo nazi.
Y en la misma tontería me dice, es que esta semana estuvimos fue peleadísimos los premios Elton y todavía no estoy seguro de que no hayamos sido injustos. BXL-LAM, tú échate de frente, tu cara y tu nombre para que lo que venga yo lo recibo a pecho descubierto. Dices nazi porque defendía a los judíos, no hay nada más ignorante que la surdera ilustrada. Ya que dices surdera, dices lealaje, tenemos un problema. Si no, mira, veo que no estás enterado que según él, todo el progresismo era financiado por los judíos promotores del marxismo cultural. Lo que no tienes claro es que defendía a Israel porque religiosamente el triunfo de Israel significa el arrebato, el fin de los tiempos, la resurrección de los muertos, según las creencias de los más extremistas evangélicos. Los más extremistas evangélicos pueden ser antisemitas y defender a Israel fácilmente. No les gustan los judíos en Estados Unidos, pero Israel les parece importante porque va a hacer que se cumplan las profecías bíblicas. Tienen una ideología, tienen unas ideas muy brillantes y limpias sobre el nazi Ender D3EI, que también siempre va de frente con su cara y su nombre. Primera decepción que me llevo de ti, Mauricio. Ya se ha demostrado que no existe un sistema de créditos sociales en China. Por lo demás, un excelente vídeo. Y le digo, no se ha demostrado nada así. El sistema de crédito social existe con programas piloto desde 2016 y actualmente está generalizado. Le recomendé, para que conociera el tema, este análisis a fondo de un libro de 2024, Crédito Social, los estados en guerra del imperio de datos emergente de China. Un libro bastante serio de Vincent Brossi. Mira, Ender-D3T, cuando dices que se ha demostrado algo que no se ha demostrado y de lo que no puedes dar las demostraciones, estás simplemente mintiendo. No entiendo para qué, pero siendo anónimo me doy lo que se dice una liang, o sea, en chino clásico, una idea. Jorge Carriles 2187 me pone en un aprieto, don Mauricio. Lo de Zunzunegui los volvió locos. La semana que entra vuelvo con Zunzunegui, además por molestarlos. Tengo admiración por Zunzunegui, pero también por usted. No me haga elegir porque se me hace que podría perder. Yo no te entiendo. Si admiras a alguien que te cuenta mentiras, no deberías admirar a alguien que te dice la verdad, ni viceversa. Zunzunegui cuenta historias porque le convienen a su visión imperialista y sus fines políticos. Yo hablo de los hechos de la historia que se pueden demostrar con documentos y elementos historiográficos. Y lo hago como periodista, apoyándome en historiadores, no como activista político de derechas, que es lo que caracteriza a tu admirado Zunzunegui. Yo no quiero que me admires a mí, esta no es una bronca entre él y yo. Quiero que admires los hechos. Si pierdo yo me da igual, mientras ganen los hechos. Ricardo Sánchez 7289, si unes dos visiones exageradas, la hispanazi y la indigenazi, y las comparas, encontrarás la verdad. Y le dije, no, encontrarás dos mentiras. Y dos mentiras no hacen una verdad. De toda Hemos elegido este como premio Elton, pero sigo sin estar convencido que hubiera sido lo más correcto. Manuel García R1B7O. ¿A qué se refieren con irles bien? Porque decía Zunzunegui que a ningún país hispanoamericano le fue bien después de la independencia, lo cual demuestra que no debieron independizarse y debieron seguir siendo colonia española. Un ejemplo, dice, de irles bien. España 2024 tuvo 348 homicidios, México 33,000. A eso es a lo que se refiere Zunzunegui con irles bien. Puede que sea un exagerado en su manera de expresarse, pero lo que dice en términos simples es que con España nos habría ido menos peor. Tan solo eso. Esto lo dice 500 años después, ¿eh? No, 300, 200. Con todo gusto le juraría lealtad a un rey de pacotilla con tal de vivir en un país con 348 homicidios en lugar de 33,000. Son matemáticas, hijo, saludos. Llamarme hijo, los tienes de titanio, camarada. Mira,
De 1939 a 1975, España vivió una dictadura en la que Franco firmó más de 25,000 sentencias de muerte, mientras que al mismo tiempo México no tuvo ni una sola sentencia de muerte. Y para 1975, cuando España ejecutó a sus 5 últimas víctimas, casi todos los países de América Latina habían abolido la pena de muerte. Aritmética, nene, que las matemáticas son otra cosa. España fue el último país europeo en abolir por completo la esclavitud cuando lo hizo en su colonia de Cuba en 1886. En las antiguas colonias hispanoamericanas se abolió la esclavitud completamente entre 1821 y 1854. Supongo que entonces nos fue mejor. Ya en serio, no digas tonterías. Zunzunegui no define qué es irle a uno mejor ni considera todos los elementos que han influido en las excolonias desde 1810. 2025, un montón de tiempo. Solo dice, y los tontos le creen, que si América hubiera seguido siendo colonia española, hoy todos tendrían Lamborghinis y comerían caviar 3 veces al día. Es una especulación absolutamente ridícula, sin base alguna. Sigo. Saludos, Héctor Cabrera, 412. Saludos, Mauricio, desde Ciudad de México, hablando del maestro Zunzunegui. ¿Maestro de qué? Bueno, quiero preguntarte una afirmación de Zunzunegui respecto al Códice Guadalupano. Las personas comunes y corrientes del centro de la Nueva España ya sabían a mediados del siglo XVI que la imagen del códice había sido pintada por Cipac de Aquino o Marcos Cipac de Aquino. Gracias. Digo, a ver, si hablas del Códice 1548 o Códice Escalada, que me imagino que es la que llamamos el Código Guadalupano, es un documento de reciente descubrimiento y todavía se está estudiando. En general, Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, dice que el culto a la Virgen María se daba en los mismos cerros donde se adoraba a Tonantzin, el cerro del Tepeyac, y que los indígenas confundían a las dos, a María y a Tonantzin. Nadie sabe con certeza quién ni cuándo pintó el cuadro, y seguramente la gente común y corriente, que eran los indígenas y los españoles pobres y los mestizos pobres, que ya por entonces empezaban a pulular, no sabían que era una pintura ni mucho menos y creían en todo tipo de milagros, hombre. Sabemos, eso sí, que en 1556 un sermón de Bustamante denunciaba que se estaba adorando esa pintura. Y decía Bustamante, es gravemente perjudicial para los nativos porque les hace creer que la imagen pintada por un indio hace milagros. Luego de Bustamante nadie dice nada. Luis Enrique W7J o W7J, depende de dónde esté usted. En España es W, en México es W, es un lío. Estás totalmente errado. El siglo XIX era conocido como el siglo de oro en la historia de Europa. España era el motor impulsor de la cultura, del comercio y de las conquistas, entre otros. Madre mía. Se te nota la envidia que le tienes a Sun Tzu. Eres un simple negacionista. Pones un vídeo cortado para estar respondiendo. Enfrenta al profe si tienes con qué. Pues igual que tú tienes. No, yo pongo mi nombre y mi cara. ¿Qué me voy a enfrentar al profe? ¿Para qué? ¿Tú lo quieren arreglar? Sí, si se pelean, el que gane ya tiene razón. No. El que tiene razón es el que tiene los hechos y los datos. Pero te explico. Louis Henry. ¿En serio? En el siglo XIX no hubo 3 guerras carlistas, más la guerra de los 10 años y los fallidos intentos de reconquista de América, la guerra de la península, la reconquista de Nueva Granada, la guerra de las Islas Chincha. Porque España estuvo sumida en un caos de guerras todo el XIX. El siglo de oro español es el XVI. La cultura donde España brilla es en el XVI, no en el XIX. Me vas a decir que no hubo estancamiento económico en la transición agrícola e industrial gracias en parte a la restauración de los Borbones, de los Austrias primero, luego de los Borbones. Francia no era el centro de la cultura e Inglaterra no era el centro del comercio en el siglo XIX, sino que todo pasaba en España. Nadie te lo compra. La realidad no es así. Entiendo que como anónimo puedes decir cualquier barrabasada, pero un poco de pudor, hombre. El siglo XIX es el siglo del Reino Unido y de Francia en la cultura, en el baile, en la música, en la ópera. Todo el mundo iba a Francia, no venía a España. Te lo digo como español que soy, además.
Una pregunta, por favor. Mandela era guerrillero y ya eso me gusta, que hagan preguntas que tienen cierta chicha y no son nada más para defender taradeces. Digo, no, Mandela nunca intervino en ninguna acción armada, pero aprobó y fomentó acciones violentas. En sus propias palabras, no niego haber planeado un sabotaje. No lo planeé con un espíritu de imprudencia ni por afición a la violencia. Lo planeé como resultado de una evaluación serena y sobria de la situación política que había surgido tras muchos años de tiranía, explotación y opresión de mi pueblo por parte de los blancos. Que eso lo declaró en aquel entonces. Años después, sin embargo, dijo: ninguna forma de violencia puede excusarse en una sociedad que pretende llamarse decente. Es decir, defendió la violencia cuando era joven y la dejó de defender después. Bernabé Ramírez-U6R. Guau, don Rey va desnudo. Yo no soy el Rey va desnudo, yo soy el niño que te avisa que el Rey va desnudo. Qué buen comentario. Y hasta hoy en día España no tiene libertad de cultos y México sí desde la institución de las leyes de reforma en 1859. Digo, no. España sí tiene libertad de cultos, no digas tonterías. La garantiza la Constitución Española de 1978 en su artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Que no te cuenten mentiras. Satanizar a España es tan idiota como satanizar a cualquier otro. Idealizar a España es tan tonto como idealizar a los indígenas, que cada sociedad lleva su ritmo, tiene su historia negra, todos tienen su historia negra. Pero lo importante no es pelear las peleas de hace 300 años o 200 años, o 500 años en el caso de la conquista, sino aprender de ellas para construir un futuro mejor. Pero pelear las batallas del pasado es lo más imbécil que puedes hacer. Yo a veces lo hago para corregir a otros, pero tampoco ojalá no lo hiciera. Roan Rogú. Mauricio, sin faltar a tu privacidad, me permito preguntar, ¿eres pensionado? ¿Cómo le haces para llevar tus gastos económicos? Pues ya estás metido en mi privacidad, pero bueno, como mi vida en ese sentido es un libro abierto, la cuestión es muy sencilla. Trabajo como lo he hecho desde los 18 años, a mucha honra, soy traductor para varias empresas, a veces hago redacciones, doy conferencias, trabajo y de hecho empecé a trabajar a los 13, pero luego lo dejé y volví a trabajar a partir de los 18 y hasta el día de hoy. Eduardo Ponce de León Martínez 6085. ¿Y qué piensas de que todos los países hispanos nos llevemos mejor o tengamos alguna clase de alianza con valores modernos? ¿Eso sería bueno? ¿Sería posible? Sí, esto es lo que fingen los hispanistas que están buscando. No si solo queremos que seamos todos hermanitos. El hermano mayor, sin embargo, ya saben, el imperio. Bueno. Mi respuesta es larga, pero creo que es relevante. No creo que todos los países hispanoparlantes, tengamos intereses comunes. El truco de que el idioma es lo más importante y por lo tanto debe mandar el país que originó el idioma, España, es tan idiota que en la misma España solo se lo cree un puñadito de hispanazis. No creas que el hispanismo aquí está muy extendido. Los miran así, con la misma condescendencia. España tiene intereses comunes con Europa y por ello pertenece a la Unión Europea. Valores más modernos que los de la Unión Europea no los vas a encontrar. A mí como español me parece maravillosa la Unión Europea. Guinea Ecuatorial, por su lado, cuyo idioma original es el español, por supuesto, cuyo idioma oficial es el español, tiene intereses en común con los países africanos, en especial sus vecinos Camerún y Gabón. No tiene nada que ver con Venezuela, ni con México, ni con Argentina. Entonces, tiene más que ver con los países en los que defienden los intereses africanos. Y si aprietas con Filipinas, donde sigue habiendo hispanoparlantes, aunque ya no sea oficial el español, tiene más intereses en común con sus vecinos asiáticos que con Costa Rica. Así que cualquier unión en el sur de América se tiene que dar entre países con intereses comunes, no con idioma común. Y como mexicano me parecería maravilloso. Pero los hispanazis quieren excluir a Haití, hablan francés, a los países anglófonos del Caribe, los anglos, e incluso a Brasil,
basados en la estupidez del idioma, cuando es evidente que todos los países del continente tenemos intereses comunes y que cualquier alianza entre los países latinoamericanos, porque sí, incluyo a Haití, que buena falta le haría, tiene que darse por voluntad de estos y no bajo el renovado manto imperial que sueñan los hispanazis y que, repito, nadie en sus cabales toma en serio. Y por supuesto, tiene que ser para defender sus intereses y no para atender al odio que le tienen al Reino Unido los hispanazis, que es un odio de psiquiátrico del siglo XIX. El Mercosur, por ejemplo, me parece un buen principio. Y finalmente, alguien me pregunta, y esta es una pregunta relevante, a veces hay que hacer preguntas relevantes. ¿Ustedes somos sacerdote de la orden esotérica de Dagón? Lo dijo porque había mostrado mi anillo con Cthulhu. ¿Dónde está? ¿Dónde tengo el foco automático? Pues no lo sé. Pues mi anillo de Cthulhu, de nuestro señor Cthulhu. Y entonces le contesté, por supuesto que no. Nosotros somos los que controlamos secretamente a la orden. Dicho en Rileya, Shog Vagn Rondagon, que en Rigenian, en serio, quiere decir, en el reino de la oscuridad reside el culto a Dagón. Y los que no hayan leído a Howard Phillips Lovecraft y no estén metidos en el mundo de los mitos de Cthulhu y de Dagón, pues lo siento muchísimo porque se han perdido de una de las experiencias literarias más maravillosas del universo universable. Para que me ponga yo a buscar cómo decir las cosas en Rileya, que es el idioma inventado por Howard Phillips Lovecraft, eso les expresa todo lo que es. Muchas gracias por acompañarme. Nos tardamos 12 minutos más de lo que debería yo, pero pues muchísimas gracias de nuevo. Prefiero quedarme más tiempo y hacer las cosas, porque hacer las cosas bien es mejor que no hacerlas. Muchísimas gracias, decíamos, por acompañarme, por escucharme, por atenderme. Somos 245 personas. A 244 les gustó, a 3 no les gustó y a 2 ya se fueron por lo menos, porque si no, no nos quedaría la cantidad de gente, no nos sale la suma. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, el miércoles, en nuestro A Fondo, que va a ser la segunda parte de ¿Por qué creer en Dios? Y, por supuesto, nos vemos aquí el próximo jueves a las 7 de la tarde. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.